Simplemente un poco para no perder el hilo y recordar el motivo de estos eventos que estamos realizando. Básicamente es que podamos tener la oportunidad de explorar sobre el diálogo entre el objeto nuevo y el objeto preexistente, y para tal fin hemos pues preparado una serie de conferencias. El día de hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Felipe Leal, que amablemente accedió a nuestra invitación, y quisiera leer una breve reseña del perfil del arquitecto para que ustedes lo conozcan. Es arquitecto por la UNAM y director de la Facultad de Arquitectura por 2 periodos, de 1997 a 2005, profesor universitario e invitado en las principales universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Su obra se enfoca principalmente al renglón cultural, educativo y doméstico, la cual ha sido reconocida con 16 premios en diversas bienales y certámenes nacionales e internacionales. Fue coordinador de proyectos especiales de la UNAM y coordinó la gestión para inscribir en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a la ciudad universitaria de la UNAM en el 2007. Fundador de la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México en el 2008 y secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del DF. Durante su gestión se desarrollaron obras de recuperación de espacios públicos, destacan el corredor peatonal de la calle de Madero, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución y la recuperación de la Alameda Central. Condujo durante 18 años el programa radiofónico La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo, en Radio UNAM de 1996 a 2014. Es colaborador de la sección Opinión del diario El Universal. Fue becario y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA del 2005 al 2008. Actualmente es tutor del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro titular y vicepresidente del Seminario de Cultura Mexicana. Démosle por favor la bienvenida al arquitecto Felipe Leal. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí en nuestra casa, en la Facultad de Arquitectura y con el taller José Villagrán, con la comunidad de este taller, que me da mucho gusto la labor que están haciendo permanentemente, y ahora con Juan José Astorga, que también están en esta dinámica de contemporaneizar siempre la enseñanza de la arquitectura. El tema de esta mañana, dentro del ciclo, es lo que me decía Juan José, que querían hablar sobre construir sobre lo construido. Y yo quiero hablar, el término que elegí para la conferencia de hoy es de rearquitectura, que es una rearquitectura jugando un poco con todos estos términos que están en boga, la última década, quizá está en el vocabulario de todos nosotros, que es lo que tiene que ver con ¿no? Entonces hablamos que recolocamos, que se reconceptualiza, que readaptamos. Esto siempre en el taller de proyectos o en cualquier despacho de arquitectura o en la sociedad en general podemos encontrar este término cada vez con mayor uso, ¿no? Un rebalanceo, un redibujo, la realización, lo regional, el reuso, la rearquitectura, la recolección, un reajuste. Constantemente estamos hablando de esto. La restauración, desde luego, ¿no? La recuperación, lo renovable, los recursos, lo recreativo, un reproceso, la reducción. Todo esto lo encontramos cotidianamente hoy en casi todos los aspectos. En los aspectos de la industria, en los aspectos del reciclaje, en los aspectos químicos, de la ciencia, de la tecnología, y la arquitectura y las ciudades no están exentas de ello. Entonces tenemos cada vez que reutilizar más lo que ya se ha hecho, o aprovechar las preexistencias en los términos arquitectónicos. Entonces, basado en todo esto, es que voy a presentar con ustedes una serie de proyectos a nivel general, no míos, o sea, al final presentaré algunos proyectos que han estado coordinados por mí, pero en un principio como este concepto que quiero compartir con ustedes esta mañana. Parto de una imagen que es icónica de Norman Foster, de este proyecto que es el Reichstag, el Parlamento alemán, el famoso edificio del Parlamento alemán. Y aquí vemos, ay perdón, es que uy, estoy haciéndolo al revés. Uy, no sé, ya la regué. Bueno, ya, perdón, ya, bueno. Parto de esta imagen
que es extraordinaria a nivel de esa síntesis de reutilización y de la vida que van teniendo los edificios y las preexistencias. Aquí tenemos la parte inicial del edificio, un clásico parlamento del siglo XIX. ¿Qué le sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? Fue bombardeado por Hitler para destruir el parlamento, quedó así como restos de la Segunda Guerra Mundial, y después fue intervenido en algún momento por el artista Cristo, este artista checoslovaco, que envuelve generalmente los edificios emblemáticos del mundo para posteriormente ser la representación de la reunificación de Alemania, una vez que se cayó el muro de Berlín. Entonces, aquí vamos a ver esas imágenes de lo que era originalmente el proyecto en el siglo XIX. Era este edificio clásico de los parlamentos del siglo XIX, cuando se hizo el Capitolio en Washington, cuando se hizo el Big Ben o el Parlamento inglés en Londres, y estos edificios, y que ahí va a ser, por ejemplo, el Palacio Legislativo en México, donde hoy se encuentra el Monumento de la Revolución. Todos esos edificios fueron hechos en el 19, que es un edificio neoclásico. Viene la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente, ese es el estado en que queda el edificio después de los bombardeos nazis, de los bombardeos de Hitler, que destruye el Parlamento porque no quería tener otro poder más que el suyo, y este edificio se volvió en el símbolo del fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese edificio termina la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército ruso entra a Berlín y terminan precisamente con los nazis. Debido a ese simbolismo, ya que hay una preexistencia de este edificio, después viene toda una serie de conjunciones, y en un momento este artista llamado Cristo, junto con su mujer, que hacen este tipo de obras, lo envuelve. Es cuando hay toda esta festividad por la reunificación alemana. Entonces, ¿qué se decide? Que esa preexistencia, que construir sobre estas ruinas, sobre lo que quedaba, claro que se tenía que restaurar, pero no restaurarlo en el sentido ortodoxo, no restaurarlo para que quedara así, porque ya tenía una historia. Esto es importantísimo, ya habían pasado una serie de hechos simbólicos muy importantes, entonces no podía restaurarse a ese nivel, sino tenía que tener una intervención. Y hubo un concurso muy polémico, lo gana Norman Foster, y aparentemente queda igual el edificio, pero no, hay una intervención radical en casi todo el interior y en la famosa cúpula. El edificio originalmente sí tenía una cúpula, pero tiene una reinterpretación. Aquí empezamos con las res, ¿no? Una readaptación, una reinterpretación, una relectura, para que esa cúpula, en lugar de que fuera solo al interior, como parte de la fachada del edificio, pudiese permitir a los visitantes y a las gentes externas al Parlamento a tener esta experiencia estética, a tener esta experiencia arquitectónica de recorrer el interior de la cúpula y poder tener unas vistas del parque del Tiergarten, que es el parque central de Berlín. O sea, de tener una serie de vistas de Berlín. Y, perdón, es que, ya, es muy sensible o le aprieto con mucha, perdón, ahí ya, bueno, ahí estamos. Y podemos tener estas perspectivas desde las terrazas superiores, donde se puede ver, se vuelve un mirador de la ciudad, y además nos da una presencia, ¿no?, del ciudadano en el interior del edificio. Hay un concepto distinto. Ya no son los parlamentarios, como lamentablemente todavía se hace aquí en México, que se encierran y discuten las leyes y llegan a una serie de acuerdos, sino está ligado con la sociedad. La idea que querían tener era que la sociedad participara y que los ciudadanos pudiesen observar a sus parlamentarios. Aquí abajo está el pleno del Parlamento y desde aquí se puede ver el pleno, es decir, imagínense que aquí hubiera una cúpula y para decisiones de esa naturaleza el pueblo no se pudiese estar viendo. Y además hay todo este efecto extraordinario de espejos, donde este domo, la cúpula, refleja la luz en estos espejos y bajan precisamente a la sede del Parlamento a pesar de estar sellado. Entonces, esto es una intervención precisamente sobre algo construido, se está construyendo sobre lo construido con una enorme imaginación y recursos. Otro caso de estos grandes edificios, mostraré aquí algunos edificios europeos de gran impacto. Este es en Londres, era una planta generadora de energía en el pleno centro de Londres, que es considerado en algún momento uno de los edificios con más tabiques en el mundo, con el mayor número de tabiques en el mundo, y es de enorme extensión. Aquí lo pueden ver este es el Támesis en Londres, y aquí estaba esta planta de energía que estaba generando energía y luz para el centro de Londres, pero
al cambiar las tecnologías quedó la preexistencia de este edificio. La sociedad londinense dijo, de ninguna manera se les va a ocurrir demolerlo, hay que darle un uso. Y por fortuna, la famosa galería Tate, la Tate Gallery de Londres, que es una de las colecciones más grandes de arte, tiene una parte de arte moderno. Y dijeron, bueno, utilicémosla para que sea la nueva sede de la Tate. Vean ustedes la dimensión de la estructura al lado de conjuntos de vivienda, ¿no?, ya multifamiliares, es descomunal el tamaño. Y por fortuna, en ese reciclaje quedó así. Fue una intervención también de Herzog y de Meuron, donde esta es una ampliación, como ustedes pueden observar, se respeta la estructura general del edificio, se limpia el tabique, se readecúa, no cabía en el programa todo lo que pedían y se le agrega todo este cuerpo, pero le da toda una idea de modernidad, ¿no? Aunado a un puente, esto se hizo en el milenio, en el año 2000, ese es el famoso puente del milenio, que también fue muy polémico porque no está atirantado ni nada, no se movía demasiado en un principio y tuvieron que cerrarlo, pero para conectar las dos frentes del río Támesis, ¿no? Entonces, esta es la… no, bueno, le estoy adelantando todo, ¿qué pasó, hombre? Ahí vamos, ¿no? Aquí pueden ver ustedes la presencia, ¿no?, de este extraordinario edificio, totalmente renovado. Entonces se construyó sobre lo construido, ¿no? Es este principio de aprovechar la preexistencia y darle un nuevo uso. Lo que sucede con estos casos, quiero recalcar aquí, cuando se readapta un edificio, uno tiene que darle nuevos usos. Muchas veces el nuevo uso que le damos a un edificio anterior, que nos antecedió en el tiempo, es más importante el nuevo uso que el que originalmente se le dio. Cuando se hizo este edificio tenía un objetivo muy claro, era como una maquinota, una máquina de hacer energía, era un bloque enorme, un gran instrumento para hacer energía. Y con el tiempo cambia la tecnología y esa envolvente tan atractiva se convierte en algo muchísimo más sugerente. Hoy lo han visitado miles o millones de personas, tiene una referencia en Londres más importante que el que tenía originalmente. Es muy importante en cómo podemos darle nueva vida a una serie de estructuras del pasado y al contrario nos dan una idea de modernidad, porque una idea contemporánea no es pelearse con el pasado, es cómo conciliamos con el pasado para darle un nuevo uso, un uso contemporáneo a algo del pasado. Entonces esa combinación es fantástica y la vemos en estos casos. Este es el interior de la gran planta, era donde estaba la turbina que generaba energía, una enorme turbina. Pues imagínense el espacio extraordinario que te da para tener obras de arte. Entonces este es el vestíbulo interior de la Tate Modern, que así se conoce el edificio, y que es abierto al público. Uno puede circular aquí, viene por el río y atraviesa, no le cobran ningún boleto, y este vestíbulo se vuelve un espacio público abierto. Uno atraviesa por ahí y puede continuar su visita. Hecho que, perdón, tengo los dedos muy gordos. Aquí, es así como con uñita, ¿no? Y aquí podemos ver qué posibilidades da un espacio de estos, ¿no? Que esta enorme obra de Louis Bourgeois, ¿no?, la famosa telaraña, pueda caber ahí. Y aquí están los espectadores y van recorriendo, esta es una de las puertas y se vuelve como un gran hall, un vestíbulo enorme precisamente para el arte y para la vida comunitaria. Esta es la Tate Modern en Londres. Y pues vamos a otro tipo de preexistencias, cómo nos condicionan cuestiones del pasado. Esto es Ámsterdam, pues son las clásicas ideas de los canales de Ámsterdam, con la vivienda, pero sobre todo además de los canales, esta vivienda vertical holandesa que son como refrigeradores. La vivienda en Holanda son como refrigeradores, hagan de cuenta, son muy esbeltas, son angostas, 4 o 5 niveles cuando tenemos la estantería de los refrigeradores. Así es, generalmente ese es el esquema de la vivienda holandesa, que es extraordinaria, y uno va teniendo entradas, esta es una vivienda, esta es otra, son viviendas colectivas compartidas, pero con ese esquema. Y uno diría, bueno, eso ya se quedó en el pasado. Pues no. En años recientes, en una dársena, en una extensión que era del puerto de Ámsterdam, eliminaron esas infraestructuras y dijeron, vamos a destinárselas a vivienda, ya no a bodegas. Entonces hicieron un concurso muy interesante donde se decía que la arquitectura moderna o la actual no podía retomar esos esquemas de viviendas colectivas con esto. Y permitieron que cada arquitecto, si se fijan, el paramento es el mismo y la altura, que cada arquitecto resolviera, distintos arquitectos, el programa para viviendas distintas. Entonces podemos encontrar
fachadas distintas, características, unos con doble altura, otros más tradicionales con los entrepisos normales, unos con doble altura aquí en la parte inferior o con oquedades, y dieron la posibilidad, y allí hay una especie de rearquitectura porque estás tú reaprovechando el lenguaje, aquí es más bien conceptual que el hacerlo todo. Bueno, perdón. Otro caso es es en Zúrich, en Suiza. Este era un acueducto originalmente que fue aprovechado en estas infraestructuras para que las vías del tren pasasen, ¿no? Los rápidos ferrocarriles suizos pasasen. ¿Y qué pasa muchas veces en los bajopuentes o en los lugares inferiores de esas infraestructuras? Pues son tierra de nadie, ¿no? Bodegas, lugares inutilizados. Pero lo que sucedía es que esto está muy cerca de una universidad. ¿Y qué reúne a los universitarios como los que estamos aquí? Pues la vida comunitaria, que te tomes un café, que convivas, que tengas una vida mucho más compartida, ¿no? Y entonces dijeron, en vez de que estén estas bodegas, que están negando la ciudad, vean que había alrededor, autos, un lugar como deshabitado, hasta inseguro, poco atractivo, lleno de basura. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar? Ya está en la imaginación de uno, ¿cómo pueden aprovechar? En esto, ¿no? O sea, y se convirtieron en cafés y puntos de reunión, tienen su número, bajo los arcos, hicieron esta adaptación y vean la respuesta precisamente de los estudiantes y de la gente. Entonces llegan en bicicleta, se reúnen, toman el café o pueden tomar el tren si van a otro lugar, están cerca de la universidad, y para que ganaran luz en el interior, si se fijan, no cubrieron todo el arco, tendrían que dejar el arco porque pues, el arco es el concepto, ¿no? de este inicial acueducto, donde por estos domos permiten la luz para que tengan los cafés. Entonces, una intervención tan sencilla como esta nos puede dar precisamente un ejemplo de rearquitectura. Las escalas de la arquitectura son múltiples, podemos readaptar cualquier cosa, no tiene que ser una gran obra como las que inicialmente les presenté. Y este es otro caso de reciclaje, ¿no? O sea, el famoso High Line de Nueva York, ¿no? Que eran unas vías del tren, de nuevo, ¿cómo puedes utilizar para otro fin algo que tenía un fin específico? La planta de… Está vivo ese, está vivo, no quiere… De plano, de plano algo trae un duende ahí, perdón. ¿Cómo puedes utilizar algo que tenía otro fin y cómo le puedes adaptar para otro, ¿no? Nosotros en México hemos visto muchos templos y muchos conventos convertidos, o eran hospitales que se volvieron conventos y después hoy son museos, muchísimos lugares, ¿no? Que tienen esas características. Pero en este caso, había estas vías del tren en la parte sur de Nueva York, en la parte sur de Manhattan, estaba en la zona de Chelsea, Meatpacking se llamaba, porque aquí empacaban la comida en estas bodegas y pasaba un tren, híjole, ya tengo miedo de cambiarle, y pasaba este tren, y aquí ven como en un segundo piso, una especie de segundo piso, ¿no? Aquí ven el Empire State, ¿no? En los años 60, la clásica locomotora que está pasando por esa parte del sur de Manhattan, con una función absolutamente industrial y de bodegas. ¿Y qué pasó con el tiempo? En los años 90, pues ya no pasaba el tren, porque ya los sistemas de distribución habían cambiado, como cambian en las ciudades, y había crecido el pasto en esto. Unos vecinos inquietos que vivían en este departamentito, diario veían eso y decían, bueno, qué absurdo, ¿no? Eso además se volvió un muladar, miren, lleno de basura, había ratas, pero la naturaleza había hecho también algo maravilloso que lo había llenado de verde, ¿no? Y entonces dijeron, muchas de estas iniciativas no necesariamente tienen que surgir de la autoridad, porque la autoridad muchas veces está muy ocupada en cuestiones administrativas y en otro tipo de intereses, ¿no? Pero ellos dijeron, bueno, ¿y por qué no se enteraron que el ayuntamiento quería tirar, que iban ya a tirar estas vías e iban a hacer una calle normal, que iban a pavimentar y hacer una calle normal? Algunos decían, qué bueno, porque entonces ya vamos a poder tener una puerta por acá, y ellos dijeron, no, señores, en esta zona de Manhattan no tenemos ningún parque, el Central Park nos queda muy lejos, entonces, ¿por qué no hacemos un concurso y vemos que se puede aprovechar? Así se encontraba, ¿no? Entonces ahí es donde está la imaginación de todos nosotros, cómo podemos reaprovechar algo, y de esa vía abandonada con estos jardines, entonces lanzaron un concurso, convencieron a la autoridad, la vía del tren no era de la ciudad, era de una compañía ferroviaria, le habían pedido a la compañía ferroviaria que tirara el tren, que tirara la estructura, y ellos dijeron, pues nos sale más barato no tirarla y cedérselas y ustedes hagan lo que puedan. Entonces surgió este proyecto, también un concurso donde, como esquema, el render, ¿no? ¿Y qué tal si de esto hacemos un jardín elevado, por eso se llama High Line,
No lo tiramos y alrededor empezamos a hacer toda una serie de construcciones. Bueno, pues aquí, pues lo pueden ver, se convirtió en realidad en la parte en Manhattan, todo se hizo como un jardín, retomando precisamente el esquema del tren. Entonces, había que evocar, ¿no?, en esa memoria, porque la rearquitectura o construir sobre lo construido, parte del principio es que tienes que dejar algo de lo que el pasado era, o sea, la parte esencial. ¿Y qué era lo esencial de ello? Pues lo esencial eran unas vías del tren, que pasaba por ahí el tren, y que también como parte del pasado es que había crecido la vegetación. Entonces, vamos a hacer un parque elevado con áreas verdes, pero que nos recuerde que ahí pasó un tren, entonces dejaron parte de las vías del tren, un tipo de vegetación un poco más silvestre, pero bancas y lugares para que las personas puedan circular sin que sientas la presión de los automóviles, que tú puedas ir caminando por un sendero sin llegar a cada esquina, como lo podía hacer en un parque lineal a nivel de calle, ¿no? Entonces te da una enorme libertad. Y con ello, entonces después aparecieron estos tipos de espacios. Es genial porque esto es uno de los puntos más atractivos hoy de Nueva York, precisamente en la zona de High Line, donde muchos edificios han abierto sus fachadas o ventanas para poder articular con este sendero peatonal. Y hay lugares de descanso, como estas bancas o sitios donde la gente puede hacer una pausa en el descanso. Y casi tener una idea, como si fuese una banca de esta naturaleza, no tiene que ser solo en una zona turística o en un desarrollo de descanso, sino lo puedes tener en la ciudad, o sea, darte esas posibilidades también en la ciudad, de que todo no sea necesariamente inmediato, utilitario, práctico, ¿no?, sino que puedas tener este tipo de remansos. Esta es una idea de reciclaje. O sea, si lo ven, el trazo mismo es muy irregular porque era como pasaba el tren, y aquí hicieron como un observatorio puntos de reunión que difícilmente los ibas a poder tener a nivel de calle, ¿no? Y al estar tú elevado y tener una serie de accesos, te sientes más seguro también porque están los accesos controlados, ¿no? Es como si en un parque hubiera una serie de rejas y solo en los puntos pudieras entrar. Ahí están, son diferentes escenas, pueden ustedes observar cómo pasan los autos por la parte inferior aquí en las avenidas, y han hecho algunos elementos de sombra y vegetación, y la respuesta queda claro, ¿no? Los seres humanos inmediatamente ante algo de calidad o algo que te da seguridad y confort, respondemos inmediatamente, o sea, no requieres más que una simple observación para ser atractivo. Este es un caso de rearquitectura, no se quitó esta estructura, le das un nuevo código y detonas un uso mucho más interesante que el que originalmente tenía. Son otras imágenes del mismo tren. Otro caso es en Buenos Aires, en Puerto Madero. Puerto Madero, el clásico puerto en el centro de Buenos Aires, este es el centro de Buenos Aires, y muy cerca de la plaza principal estaban estos muelles que llegaba, el riachuelo se llama este río, y las embarcaciones, aquí están las clásicas embarcaciones de pesca y esto, y había unas bodegas con tabique donde se almacenaban parte de los productos pesqueros, ¿no? Y se transformó, de pronto, hagan de cuenta que Buenos Aires sufrió un fenómeno como aquí en México, Santa Fe, que había que desarrollar una serie de edificios corporativos y de oficinas, pero por fortuna ya no fue tan lejos como aquí en Santa Fe, que queda lejísimos, sino muy cerca del centro. Hicieron todo este desarrollo, pero este desarrollo demandó que estas antiguas bodegas se transformaran, entonces hicieron restaurantes en la parte de abajo y pequeños departamentos en la parte superior. Y esto transformó, es como, esto precisamente fue el detonador para que esto se diera en una conjunción con el pasado. Entonces tienes este corredor, que se sigue viendo el riachuelo, y ven ustedes aquí los restaurantes y arriba son viviendas, ¿no? Entonces se aprovechó de nuevo esa estructura tan noble. Otro caso es en Madrid, este era el rastro de Madrid, un rastro de estos del siglo XIX, principios del XX, enorme, un edificio muy grande, donde tenían pues los diferentes tipos de matadero para las reses, para los puercos, en fin, ¿no? Pero estaba en un lugar muy céntrico de Madrid. Todas estas infraestructuras, como la de Londres que les decía, para generar energía eléctrica o para los rastros, por razones de higiene y ahora cuestiones ambientales, cada vez se han ido saliendo más de la ciudad. Y estaban en lugares muy céntricos, pero ocupaban espacios muy grandes, como aquí el caso de la refinería de Azcapotzalco, por ejemplo, pondré un ejemplo de eso, ¿no? O en Monterrey, la fundidora Monterrey. Bueno, entonces, todas estas infraestructuras, pues no las puedes tirar, son parte de la historia de la ciudad, ¿no? Son elementos históricos extraordinarios. ¿Cómo los aprovechas? Entonces, en Madrid hicieron un centro cultural, que es de los más atractivos hoy en Madrid,
se llama El Matadero, porque así le llamaban al rastro, ¿no? Pues el matadero de reses, y han hecho todos estos grandes patios donde hay obras de teatro, de cine, de espectáculos, y aquí está, aquí está, bueno, aquí está, ¿no? Y aquí está, es un punto de reunión extraordinario, donde casi todos los días hay diferentes tipos de actividades culturales, y le han puesto precisamente el nombre que tenía, que era el Matadero de reses, y confluyó con otra obra de un río donde llegan las personas en bicicleta y todo. Se respetaron las naves principales, se restauraron, pero en el interior se le dieron nuevos usos. Es un lugar para talleres, para galerías, para obras de teatro, hay cafeterías. Y este es otro caso extraordinario en Viena. Era una central de energía también. Casi todas las ciudades europeas tenían estas centrales de energía enormes, ¿no? O sea, aquí podemos ver los chacuacos, podemos ver aquí las chimeneas, y estas centrales de energía que parecían como unos templos, pero no, bueno, era para revestir y para que tuviera que ver con la imagen de Viena. Pues desarrollaron un conjunto de vivienda. En vez se quedó la piel, si ustedes se fijan, la piel exterior de la planta, cambiaron las cúpulas, las bóvedas, como ustedes pueden observar, y se hizo un gran conjunto de vivienda en la parte central de Viena, y vean lo interesante que fue, bueno, entonces, con algunas extensiones, o sea, siempre con este juego, podrá o no nos agradarnos en ese sentido, pero fue la recuperación de todo este cuerpo, con algunos elementos de cierta contemporaneidad, pero lo que es más interesante de todo es el interior, ¿no? Entonces, este es un caso, los casos que he mostrado son así como emblemáticos de rearquitectura, ¿no? Cómo construyes sobre lo construido, cómo lo aprovechas, ¿no? Y cómo te adaptas a nuevos usos. Otro este es de Peter Zumthor, en Colonia, en Alemania, un museo, donde había una abadía, había ciertos elementos como góticos y romanos, pero la idea era hacer un museo de las reminiscencias romanas. Entonces dejas como algunas evidencias, ¿no? Dejas algunas muestras del pasado, pero con un interior que se vuelve interesantísimo. Es un puntito, y vas dejando, ¿no? Estos elementos, ¿sí? Vas dejando siempre una referencia, ¿no? Ahí hay una rearquitectura, dejando huellas, testimonios. Esto se da mucho en la restauración y todo, pero lo que es interesante es que va más allá de una restauración, sino hace esas intervenciones. Logra en el interior algo fantástico, ¿no? Logra ese ambiente filtrado de Zumthor, que siempre trabaja con atmósferas, con luces, ¿no? Cómo va entrando como la luz o el vapor, ¿no? Para darnos este ambiente como del pasado, para ver estas ruinas, para ver esos vestigios. Entonces uno en el interior va recorriendo por estos pasillos los vestigios romanos y la construcción, lo que quedó de este templo medieval, ¿no? Y con algunos vitrales ya rehechos. Entonces hay un juego, está construido sobre lo construido. Esto, en los antepasados y siglos atrás, alguien y un grupo humano, una comunidad construyó esto, y después con otros recursos tecnológicos lo visitas, entonces te enteras de cómo fue el pasado, pero desde el presente, no estás nada más en el pasado. Esto es lo que es interesantísimo de la rearquitectura. Otro caso y más reciente es la aduana de Venecia. Esta era la aduana de Venecia, aquí como lo ven, la dogana que le llaman, ¿no? O sea, aquí llegaban las embarcaciones, tenían que pagar, tenían que revisar los productos, algunos se los requisaban y los guardaban en estas bodegas, ¿no? Entonces, es la aduana actualmente, es este edificio. Bueno, sí está difícil esto, ¿no? Y es este edificio, ¿no? ¿Sí? Que es la aduana, y hace unos años Pinault, François Pinault, este coleccionista, y es un hombre que ha hecho una gran colección de arte contemporáneo, es el esposo de Salma Hayek, por cierto, ¿no? Contrató a Tadao Ando para aprovechar y hacer su colección, ese recipiente de colección en la dogana. Esta es la dogana, ¿no? Vean nada más, una planta extraordinaria en triángulo, que aquí se venía, es el gran canal de Venecia, y aquí se detenían las embarcaciones para pasar la aduana y entrar por el canal. Pues todo este triángulo, que es la aduana, la compró este hombre y la adaptó a Tadao Ando para ser uno de los museos de arte contemporáneo más atractivos de Venecia. Y entonces, ¿qué respetó? Pues el exterior, si se fijan, es tal cual, ¿no? O sea, no toca nada del edificio anterior, pero el interior aprovecha y resalta las estructuras de madera que tenía, pero para colocar obras de arte contemporáneo, ¿no? Entonces es una intervención de nuevo,
de readaptación, de relocalización, ¿no? Y de reposicionamiento de Venecia en términos generales, para que no sea únicamente que veamos el arte de otros tiempos, sino el arte contemporáneo. Esta es una adaptación de, ahí se puede ver más la mano de Tadao Ando, con esos bloques de concreto muy característicos de él, y inscríbele una sala de un bloque de concreto dentro de todo esto. Entonces uno está recorriendo entre el presente y el pasado, es una conjugación de tiempos mucho más interesante de ubicarse nada más en un momento, ¿no? Esto es Tadao Ando en Venecia. Y este es otro caso en Madrid, en Madrid, en un barrio muy famoso. A ver, de esta figura, ¿quién le recuerda esta escultura? Es un personaje muy famoso en México. Es Agustín Lara. Este es Agustín Lara. Es el barrio de Lavapiés. Recuérdense que está en la canción esta de Madrid, 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 que compuso Agustín Lara. Dice, voy a ser temperatriz de Lavapiés, ¿no? Entonces en Lavapiés, en ese barrio, le pusieron esta escultura. Durante la Guerra Civil Española también bombardearon este convento y quedó así, y quedó muchos años esa construcción, bombardeada y semidestruida. Y en años recientes, para hacer como bibliotecas y centros culturales en los barrios agresivos, porque Lavapiés no era un barrio así como muy amable, es un barrio duro, ¿no? Hacen centros culturales para bajar la tensión social. Y en vez de tirarlo o hacer otra cosa, ni mucho menos, entonces se consolidó todo este espacio como un centro cultural y una biblioteca, pero dejaron este testimonio para que en el exterior siguieran habiendo el recuerdo de que fue bombardeado, ¿no? De que ahí sucedió algo, hubo una guerra civil, hubo un bombardeo, Madrid sufrió mucho, pero que aunque en el exterior nos deja esta huella, fíjense la riqueza del interior. En el interior se adaptó para esta biblioteca, y la parte que en el exterior vemos como inacabada, se armó como otra concha, que es este espacio, ¿no? Y que sí se cierra, y es la sala de lectura. Aquí podemos ver la sala de lectura, y además muy bien reforzada con la iluminación, es decir, una adaptación muy contemporánea con el mobiliario, con el uso, una restauración interna, pero que deja el plafón más bajo para que desde el exterior se siga viendo que eso quedó destruido. Entonces aquí hay un juego siempre con los tiempos, ¿no? O sea, no voy a hacerlo nada más, a restaurarlo, sino voy a dejar esas huellas de lo que ha sucedido. Entonces estamos construyendo sobre lo construido. Entonces en ese caso, como arquitectos, lo que tenemos que tener son los planos de lo de antes. No vamos a arrancar de un papel en blanco y vamos a hacer todo nuevo, sino qué hay atrás, ¿no? Entonces tienes, además de tus limitaciones físicas, de cómo te vas a adaptar para que te quepa tu programa, tienes que investigar un poco bastante, sobre la historia y adentrarte en el simbolismo de lo que fue ese edificio y de lo que puede ser. Entonces este edificio fue un convento, fue un templo, después fue una ruina durante 40 años o 50 años, y después hoy es un centro comunitario, ¿no? Y quizá lo que más atractivo hoy es eso, ¿no? Con toda su historia, ¿no? Y tiene un fin más noble. Bueno, aquí vemos otros ángulos de este mismo espacio, ¿no? Este es otro. Es que en Europa han avanzado mucho. Europa, ¿por qué tiene tanta rearquitectura? Eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque como hay tanto construido de calidad, y ha habido muchas modificaciones en los usos y costumbres, en la integración, pues imagínense, simplemente la integración europea, ¿no? El tener una moneda como el euro, pues ya te cambió muchísimas cosas, te va a cambiar espacios, servicios, programas arquitectónicos, ¿no? Este es otro en Bilbao, que se llama La Alhóndiga. Era la Alhóndiga de Bilbao, como la Alhóndiga de Granaditas. Nos hablan de Alhóndiga y siempre decimos la Alhóndiga de Granaditas. ¿Pero por qué? Pues por la historia de la independencia, ¿no? Porque estuvieron ahí las cabezas de Hidalgo y de los héroes de la independencia. ¿Pero por qué? ¿Qué era una alhóndiga? Donde se almacenaban los productos, ¿no? Y donde la siembra, las cosechas, los granos, ahí se acumulaban en esos sitios, pues, para poder especular o poder distribuirlos a quien uno quisiera. Y esta era la Alhóndiga de Bilbao, en Bilbao, donde está también el famoso Guggenheim. Bueno, deja otras huellas. Bilbao no es únicamente el Guggenheim, hay otras obras. Esta era la Alhóndiga, y en fin, hasta casi como unos puntos de observación, casi como si fuera un penal, ¿no? Un lugar donde se protegía demasiado el producto. Y en estas reformas que ha habido en España dijeron, bueno, vamos a hacerlo para un uso comunitario. Y entonces en el interior pasamos, esta era la Alhóndiga, y aquí se puede observar, todo esto es nuevo, ¿no? Aquí se ven los cristales, se restaura la parte esencial y de referencia urbana, pero en su interior aquí hay una caja teatral, si ustedes observan, hay una serie de volúmenes que no estaban,
pero que con mucha discreción están ahí. O sea, se mantiene el edificio, pero hay una nueva construcción en su interior, se reconstruye, es un edificio dentro de otro edificio. Este es mucho de lo que se hace con la rearquitectura. Y aquí, es que si lo oprimes un poquito más fuerte, tiene que ser así como de, muy sutil. Entonces, fíjense, este es muy interesante. Este es el interior, un patio interior de la Alhóndiga que por fuera ni nos los imaginaríamos. Y uno diría, bueno, ¿por qué es así? ¿Qué cosa tan extraña? Obedece a una cuestión climática y de costumbre. Bilbao es una ciudad generalmente muy nublada, llueve mucho, en Bilbao llueve mucho y es muy nublado. Y si algo quieren ellos es el sol. Entonces hicieron una encuesta con la comunidad, dijo, ¿qué es lo que quieren? Queremos una plaza, queremos tener un espacio público, abierto, amplio, donde no nos mojemos, donde no tengamos frío, pero que veamos el sol porque nunca lo vemos. Entonces esta adaptación fue de Philip Stark, ven qué interesante. Entonces, lo que hizo Stark es levantar estas estructuras para hacerles ese patio, para que se vieran los 3 niveles del interior, y este es un reflejo y es una proyección satelital real del sol. Si uno entra a las 3 de la tarde, es el sol que estaría iluminando Bilbao arriba de las nubes, ¿no? Entonces, sí, es una proyección con la NASA que está con un satélite y está proyectando el sol que les debería, lo que las nubes no les dejan hacer, y ahí está el sol. Entonces la gente puede entrar a las 2 de la tarde y ve que, pues, que si no hubiera nubes tuvieran sol, ¿no? Y que si llueve, pues puede estar lloviendo, pero ahí arriba está el sol, ¿no? Entonces es genial, entonces ilumina, y lo que es increíble es que y por eso le hizo oscura. Bueno, a Stark siempre le gustan esas tensiones, ¿no? Pero ahí es como tienes que adentrarte, no nada más en adaptar un edificio que lo quieres, sino qué vas a hacer. Pero van a ver lo interesante del edificio. Independientemente de la solución formal, quiero que a lo mejor no nos agradan algunos elementos decorativos o lenguaje de Stark, pero lo que uno tiene que ver aquí es la espacialidad, cómo funciona, ¿no? Porque también aquí abajo le hizo una serie de columnas que pues demasiado barrocas y todo, bueno, ya su espíritu decorativo, pero lo importante es la recuperación. Pues en la parte superior, que no había, hicieron una piscina pública, no había lugar donde estar la piscina más que en la azotea, por eso están esos. Entonces uno está en la parte inferior y ve uno estos domos y está viendo a los nadadores, no sé si me explico, ahí están las personas, la piscina está en la parte superior, ¿no? Entonces estos son los cubos que iluminan el vestíbulo, ¿se fijan? Entonces todo el tiempo quiso meterle luz, son lucernarios, pasan aquí y lo que veíamos en la anterior es eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo adaptas algo? Y esto que era la azotea de la Alhóndiga, vean la altura de las fachadas de los edificios colindantes, te da esta lectura de ciudad, también te abre una ventana para decir, ahí está Bilbao, ahí están las vistas urbanas, ¿no? Cada vez también el homenaje a la ciudad es más importante, ¿dónde abre uno una ventana para que se vea, ¿no? Y esas son las salas de juntas, y esa es la azotea, lo que no existía. Entonces hizo como unos patios, ¿no? Donde la gente está. Otro caso es en Roma. Todos esos proyectos que les estoy diciendo son de la última década, son proyectos recientes donde los europeos han hecho una recuperación de sus ciudades y de su patrimonio y de los lugares para tener más visitantes, para tener más uso colectivo, para mejorar la calidad de vida de las ciudades, en fin. Esta es una obra, esta es en Roma, es el Tigris, el río Tigris, y aquí hay una pieza del arte romano famosísima, se llama el Ara Pacis. El Ara Pacis es una pieza monolítica de mármol, es un tesoro, ¿no? Y es una pieza que estaba ahí, al lado de unos foros romanos, aquí está. Y en la época de Mussolini, ya ellos sabiendo de la riqueza de este lugar, Mussolini mandó a hacer este pabellón que es totalmente fascista, ¿sí? Fíjense, o sea, oscuro, muy monumental, muy solemne, ¿no? Aquí se ve hasta los guardias, ven, ¿no? Pero era muy oscuro. Entonces hace unos años el alcalde de Roma, que era un alcalde que decía, hay que darle también nuevos lenguajes a Roma, hay que darle una relectura, que la gente no venga nada más a ver el Coliseo y los foros romanos, ¿no? Entonces contrató a Zaha Hadid, que tiene hay un museo de Zaha Hadid ahí, hay otro museo también de arte contemporáneo, hicieron como 4 o 5 piezas de arte moderno o de arquitectura moderna para que la gente viera otras cosas. Una de ellas fue esta, que dijeron, bueno, esto es una cosa oscurísima. Entonces le pidieron a Richard Meyer, dijeron, ¿a quién traemos? Alguien que haga cosas con blanco, que si la crítica aquí era que era oscuro, y lo oscuro te da esa idea del pasado, de lo añoso, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a hacerlo pero en blanco. Entonces, Richard Meyer, ¿no?
hizo todo este receptáculo para el Arapaches, o sea, hizo, imagínense, es casi como una manzana completa, aquí está el río, ¿no? Y aquí están unos domos, pero en lugar de que sea tan oscuro, no como eso, imagínense, ¿no? Vamos a hacer algo muy luminoso. Y entonces, esto era lo anterior, esto era con lo de Mussolini, que era totalmente oscuro, si se fijan, y no estaba totalmente restaurado. Esa pieza que es el Arapaches es una pieza toda en mármol, sorprendente, ¿no? Y entonces Richard Meier la limpió, o sea, lo único que fue es cómo la contemporaneizas, ¿no? Cómo no movieron esto, era imposible moverlo, ¿no? Pero sí cambiaron todos los pavimentos y la estructura que la envolvían para dar esto. Entonces, aquí es donde dices, ¿qué lectura? Vamos a poner esa joya en relieve. Entonces, esa joya en relieve tiene que ver más con algo contemporáneo y neutro, que resaltes, a que lo tuvieras en ese cofre como todo negro, solemne, que estamos cada día más lejos de ello, ¿no? ¿Sí? Bueno, otro caso, este es genial, esta es una fábrica, esta es la fábrica de la Fiat en Turín, la fábrica de la Fiat. Este edificio Le Corbusier le fascinaba, ¿por qué? Porque imagínense, la pista de pruebas de los coches estaba arriba, o sea, esta es toda la fábrica en Turín. Aquí fabricaban los coches y subían y arriba hacían la pista de pruebas. Esta es la pista de pruebas con su curva peraltada, ¿no? Imagínense, es una obra maestra, es así como una de las obras maestras de la arquitectura italiana de la industria, ¿no? Y ya la Fiat ya no lo produce de tal forma, hay una Fiat que hay en Toluca, hay otra Fiat que hay en todos lados, hoy producen en todo el mundo, entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces la alcaldía de Turín dijo, no, vamos a hacer el gran centro de convenciones, es la marca, porque Fiat, ¿saben qué quiere decir? Fiat es Federación Internacional de Automóviles Turín, Fiat, Turín, ¿no? Entonces, de ahí viene el Fiat, o sea, de Turín, que era una ciudad industrial donde se fabrican muchos autos, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, vamos a respetarla. Así estaba, se encontró, muchos de esos edificios quedan en abandono años, ¿no? Estuvo 10, 15 años en abandono, hasta que dijeron, bueno, vamos a restaurarlo. Así estaba todo deteriorado, entonces dijeron, vamos a restaurarlo. Miren, ahí está la pista de pruebas, miren qué maravilla, ¿no? Vean, ¿no? Ahí está la Fiat, ahí estaban probando los bolillos. A Le Corbusier le encantaba ese edificio, ¿por qué? Pues por la azotea, por el roof garden, ¿no? Por la idea de la azotea libre, ¿no? El uso de las azoteas, ¿no? Y entonces, ¿cómo iban? Imagínense cómo no le ibas a dar un nuevo uso. Entonces, hicieron, Renzo Piano hizo la intervención, hicieron el gran centro de convenciones de Turín, arreglaron todo el espacio público, hay un hotel, tiene servicios, tiene restaurantes, están todos los pabellones para las exposiciones, salas de congreso, y hasta arriba hicieron un helipuerto, se fijan, aquí está un helipuerto, y una cápsula, es como un bar ahí muy atractivo, ¿no? Ves todo Turín, tiene esas infraestructuras así como mucho más contemporáneas, ¿no? Una serie de puentes de interconexión, y le dieron un aire de modernidad y de uso, ¿no? De reuso a ese edificio que estaba abandonado. Aquí lo podemos ver. Y hoy el interior de toda esta rampa, imagínense, interesantísima, para que subían los autos, porque los probaban tanto en el interior como en el exterior, rentan motocicletas, ¿no? O sea, entonces es como un atractivo, es un paseo, ¿no? Entonces se convirtió, a todos queremos rentar una moto, ¿verdad? ¿No? Entonces rentan y se vuelve un atractivo, y hay una cafetería en este punto, hay un café y uno ve parte de Turín y está uno viendo cómo están pasando las motocicletas, en fin, ¿no? O sea, las ves pachados, ¿no? Entonces, eso es ¿cómo lo dinamizas? ¿No? ¿Cómo lo puedes cambiar? Eso es rearquitectura, ¿no? Es el repensar. Y muchos de estos casos podemos ver aquí también, pero eso es en Sevilla, en el sur en Andalucía, en España, de estas nuevas construcciones que con la idea de integrarse con una serie de conjuntos, que son viviendas nuevas, pero que en ningún momento, que no es únicamente reutilizar lo ya existente, sino interpretarlo. Lo que vimos de Ámsterdam, esas nuevas construcciones, lo que vimos en otros casos, es como uno reinterpreta, ¿no? Entonces, ¿cómo reinterpretas esto? Y vas adaptándote con estas cuestiones de la memoria. Si había un arco, vas dejando algunos elementos y testimonios como huellas, aquí ya vas jugando, aunque sean elementos nuevos, de que ahí había otros pisos, que aunque tú le pongas duela, ahí había un piso de mármol, que aunque tú vayas a hacer un nuevo arco, había una preexistencia de un arco. Entonces, adaptarse, construir sobre lo construido es el gran tema del siglo XXI. Cada vez el ser humano hemos invadido más los terrenos naturales, la huella sobre los terrenos naturales o sobre los suelos de conservación. Entonces, lo que tenemos que hacer es reciclar en muchas cosas, demoler y volver a construir si no vale la pena, y si algo vale la pena, ¿cómo nos adaptamos a él? Ese es el gran tema
proyectar, que nos da una idea totalmente distinta. Este es en la fundidora Monterrey, los hornos en Monterrey de la fundidora, y que fueron adaptados también como un mirador. Este es un museo del horno, esto lo hizo Grimshaw, este arquitecto inglés, ¿no? Que le pidieron que lo adaptara, y con todo lo del acero, y te explican cómo funciona todo el acero, pero es uno de los hornos, que este es un museo, se hizo un mirador, y acá hasta arriba hay un mirador. O sea, no es únicamente rescatar la nave, sino ofrecer un museo y un mirador para observar Monterrey, que su paisaje es sumamente atractivo y su estructura urbana es muy compleja, cuesta mucho trabajo entenderlo desde abajo. Entonces tú cuando subes ahí, más o menos puedes entender qué sucede. Esto es aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces quedó esa infraestructura muy complejo, porque tienes que adaptar, ¿no?, a ello, y vas teniendo todo un ascenso para llegar a un mirador, ¿no? Bueno, esta es otra aquí en México, en San Luis Potosí. Esta es una obra de Alejandro Sánchez, el Manches fue un concurso, ¿no? Y era la penitenciaría de San Luis Potosí, y estuvo también abandonada, entonces una penitenciaría porfirista, clásica, ¿no? Y se convirtió en el centro de las artes de San Luis Potosí. Entonces, eran puras crujías ciegas, entonces lo que se hizo fue adaptar de una penitenciaría, convertirlo en un centro cultural, donde los pintores, aquí están los caballetes, pueden trabajar en el exterior, en el interior, que tengan una serie de espacios, ¿no? Estos son los pasillos de las crujías, que ahora son cubículos, pero aquí era donde estaban los presos, ¿no? Entonces muchas son oficinas o bibliotecas, vas teniendo dos pasillos, le das un uso mucho más noble, y aquí vemos algunos de los salones de danza, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechas de un penal y de una estructura muy potente, muy fuerte, que no la puedes destruir en esencia? Aquí ven ustedes las naves, ¿no? Pero sí articulas una serie de patios para que haya una integración no únicamente lineal, sino entre las áreas. Esta es una historia de éxito, funciona muy bien, ¿no? Este es otro en Puebla, esto es la purificadora, era una planta de purificar agua, ¿no?, de purificadora de agua, y se convirtió en un hotel. Esta es una obra de Ricardo Legorreta, que se aprovechó esta infraestructura, y aquí están las habitaciones y algunos balcones, pero lo más interesante de ello es esto, que en el vestíbulo, es muy afortunada intervención, que era como un patio y había unas preexistencias. En lugar de cerrarlo, aquí fue muy hábil Ricardo Legorreta, en lugar de cerrarlo, hizo sus clásicas escaleras y esos volúmenes que son muy de él en sus vestíbulos de sus construcciones, pero dejó abierto para darte esta referencia de dónde estás. El lugar es importantísimo, que estás en Puebla, ¿no? Que estás en Puebla, que es una ciudad que es, su centro histórico se caracteriza por tener una extraordinaria arquitectura religiosa, porque hay una gran cantidad de templos y torres que se pueden ver. Entonces lo deja abierto para que, imagínense si esto lo hubieras dejado cerrado, ¿no? Pues no. Entonces aquí tú tienes preexistencias, tienes un paisaje preexistente que no vas a tocar, sino lo vas a aprovechar. Esto se llama el paisaje robado, ¿no? Te robas el paisaje de lo que está allá, ¿no?, más allá de tu terreno, ¿no? Y en todo este ascenso vas teniendo pues una perspectiva de lo contemporáneo, que es muy atractivo, pero con la referencia del pasado, ¿no? Entonces es una fusión ahí de preexistencia. Es otro ángulo de lo mismo. Esto, si omitimos esto, pues este es un edificio clásico de Legorreta, con estos elementos que pendía, sus volúmenes, ¿no? Pero nos está ofreciendo esto, ¿no? Nos está dando un diálogo, ¿no? Entonces, es cómo interactúas, ¿no? El construir sobre lo construido es interactuar muchísimo, ¿no?, con lo que tienes, con el pasado, con lo que está más allá, ¿no? Entonces es más atractivo que cualquier otra época lo que estamos viviendo, ¿no? Y esta es, bueno, muy famosa en el sentido que subes y entonces hizo esta famosa piscina que se volvió emblemática para poner un cristal y estar viendo esto. Entonces no es la piscina donde tú subes y únicamente tienes atractivo, sino tienes estas referencias urbanas, que esto ya es una tendencia y lo vamos a ver aplicado en muchísimos casos, ¿no? O sea, siempre tener esta ubicación. Otro en Puebla es este museo, ¿no? El Museo Amparo, ¿no?, que está en el centro de Puebla. Esta es una clásica fachada del centro de Puebla, que uno ve muy ordenada, ven el paño, la altura, el ritmo de las ventanas, los materiales, es extraordinario, no hay un orden ahí. Eso no lo puedes violentar, pero ¿cómo puedes agregarle en eso un nuevo uso sin que se vea? Un poco como los casos de la Tate Modern o de la Lóndiga de Bilbao. Entonces, aquí en el interior es un vestíbulo que hizo Enrique Norten para este museo, y sobre todo lo más atractivo de la verdad es que es la azotea. De nuevo, tú subes a la azotea donde hay una cafetería
y por todo esto, esta caja de cristal que es muy neutra, que no se ve desde la calle, pero sí ves la Catedral de Puebla, ¿no? Que es uno de los grandes monumentos coloniales, ¿no? De México. Entonces tú estás ahí y ves, lo atractivo es, además del museo, es que los museos o esos lugares te ofrezcan, lo vimos con lo del Reichstag, con el Parlamento alemán, ¿no? Lo ves que te ofrezcan algo más, ¿no? Que puedas ver, no nomás el edificio, que te dé nuevos usos, y bajo ese esquema vemos muchísimos casos de rearquitectura y con otros materiales también. La rearquitectura no nomás es el nuevo uso, sino son otros materiales, son otras tecnologías, porque ya pasó el tiempo, ya no estamos, la mayor parte de construcciones que veían ustedes en piedra o en materiales más pesados, ahora son o en concreto, en acero, en cristal, ¿no? Vas modificando también los materiales, porque tenemos otros recursos y podemos apoyar de formas distintas, ¿no? Los avances estructurales también existen. Esto es aquí en el centro de la Ciudad de México, en Isabel la Católica, casi esquina con Madero, ¿no? Donde hay un hotel, este es el Casino Español, este es el Templo de la Profesa, este es Madero, y en la parte superior del hotel también hay bueno, en el interior se intervinieron de una serie de patios, pero en la parte superior, que uno diría, bueno, es una de las azoteas poco atractivas del centro, pues la puede ser atractiva, porque las vistas hacia el exterior son muy buenas, y esta es la piscina del hotel, si fijan, es una piscina, y donde en este cuerpo que lo ves tan sólido por el interior, tienes toda una serie de volúmenes contemporáneos hasta con nuevos usos. Es un jacuzzi, es una piscina, son unas terrazas, ¿no? Para tener esa perspectiva urbana, ¿no? Lo que fuese. Y aquí les voy a presentar algunos de los proyectos que en ese tenor he hecho, tanto a nivel de arquitectura como a nivel de espacio público, de obra más de carácter urbano. Uno de ellos era el Monumento de la Revolución, de nuevo. Un edificio que nada más lo veían ahí, era aburridísimo, bueno, independiente de su calidad arquitectónica, que es Art Deco y tiene una gran calidad, pero así estuvo, este era el símbolo, ¿no? Un edificio que nada más se veía por fuera. Y los monumentos, lo que hay que partir es que los monumentos se visitan, ¿no? Uno va a la Torre Eiffel y se visita, el Arco del Triunfo en París se visita, el monumento a Vittorio Emanuele en Roma se visita, ¿sí me explicó? El Ángel de la Independencia, pues sí lo puedes visitar, te puedes subir, ¿no? Hay una escalera, muchos monumentos están pensados no únicamente para verse, sino para visitarse. Pero así estuvo durante mucho tiempo, y ese era el emblema, y hasta hace 9 años, en 2009, estaba en esas condiciones, era un estacionamiento, era un estacionamiento, toda esa plaza era un enorme estacionamiento, ven aquí está, se estacionaba casi sobre la plaza, aquí hay autobuses, 0 visitantes, el monumento pues poco mantenido, ya muy escurrida la cantera, oxidada la cúpula y sin uso. Había un museíto por ahí al lado que muy poco visitado, llevaban a los chicos ¿no? de las primarias, y así se encontraba. Esta es una foto de 2009, con 4 o 5 carriles aquí en las calles laterales, ¿no? Muy poco uso, como pueden ver, y los autos aquí estacionados. Era un gran estacionamiento para autobuses y para autos, ¿no? Se ha vuelto un gran estacionamiento para servir los edificios de al lado, ¿no? Pues es absurdo que una zona urbana tan buena tengas, y vean nada más lo deteriorado que se encontraba el monumento, y 0 visitantes, ¿no? Y en la plaza, pues, poca gente. Entonces, un poco la idea es cómo puedes pasar a esto, ¿no? Con ello, o sea, ¿qué fue lo que se hizo? Pues tenías que intervenir elementos contemporáneos, o sea, una cosa era restaurar el monumento de forma ortodoxa, limpiar la cantera, las esculturas, la cúpula, todo ello, pero tenías que agregarle algo, si no, no iba a ir las personas. ¿Qué queríamos? Atraer a las nuevas generaciones urbanas, como ustedes, o sea, las generaciones urbanas que hoy gozan más de la ciudad, que su tiempo libre lo ocupan también más en los espacios públicos, que salen, y que no te costara, porque todo en la ciudad se ha vuelto, digamos, no es incluyente, te va a costar algo, ¿no? Si tienes que entrar a la feria de Chapultepec te va a costar, si tienes que entrar a tal lugar te va a costar. Bueno, ¿y por qué no hacemos un lugar donde no cueste? Que sea una ciudad incluyente, no de consumidores, sino de ciudadanos, ¿no? Eso es un principio, ¿no? O sea, entonces, pues no tienes que consumir, yo puedo caminar por la calle, detenerme en un parque, y no tengo que consumir para gozar de la ciudad, y además porque no todo el mundo tiene los recursos económicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues primero, este monumento se visitaba, en su proyecto original se iba a visitar, pero enterraron aquí en cada una de las columnas a los héroes de la Revolución, y aquí había un elevador hasta los años 70, muy pequeñito, que te subía aquí, pero
enterraron ahí a Lázaro Cárdenas, ahí están los restos de Lázaro Cárdenas, y cuando enterraron a Lázaro Cárdenas quitaron el elevador, entonces ya no se subía. Entonces llevábamos desde 1970 que no se visitaba el museo, o sea, casi 40 años de que estaba abandonado. Y no iba nadie, como ustedes vieron, y los coches inhibían todo. Entonces, ¿qué elementos había que poner de contemporaneidad, de rearquitectura? Pues era el centenario de la Revolución, se tenía que restaurar. ¿Cómo podía homenajear la ciudad a la Revolución? El gobierno federal cometió la enorme estupidez de hacer la estela de luz, ¿no? Que no sirve para nada, y se les dijo, no hagan algo para que hacen la estela de luz, el monumento al bicentenario, ¿no? La suavicrema, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, es absurdo, ¿no? Entonces dijeron, ¿por qué? Ya está el ángel de la independencia, que está muy bien, nada más hay que darle una rezanadita, y el monumento de la Revolución está abandonado, entonces mejor restauremos el monumento, pero no el monumento, sino toda la plaza y el entorno urbano. Entonces se va a mejorar, tú con esto vas a mejorar todo el entorno urbano, ¿no? Entonces se hizo todo esto, pero teníamos que darle contemporaneidad. Una fuente con 100 chorros, son 100 años, pues son 100 chorros, la fuente Centenario, que ha tenido pues centenares de usuarios, un elevador muy atractivo, tienes que meter algo contemporáneo. Claro, los restauradores ortodoxos nos querían matar vivos, ¿no? O sea, pero lo importante es el uso, digamos, queremos que las personas usen este espacio y que visiten el interior del monumento, porque es extraordinario el interior, es una lección de arquitectura de lo que hizo Obregón Santa Celia ahí, y que puedan conocer su ciudad y que se puedan subir. Entonces, un elevador de 60 metros muy, muy atractivo, panorámico, también para ofrecerle a muchos ciudadanos la posibilidad de que se suban en un elevador panorámico. Muy pocos no pueden estar en un hotel de lujo o en unos departamentos de lujo para tener. Hicimos encuestas y casi el 70% de los usuarios no se habían subido a un elevador panorámico, ¿no? Entonces, eso se llama democratización del paisaje también. Entonces, que tengas una experiencia de esta naturaleza y que tengas la fuente, el elevador, el museo y todos los atractivos. Entonces, atraes a las nuevas generaciones. Se hizo toda esta entrada nueva al museo, entonces el museo se hizo abajo, ahí están el elevador, y cómo llegan los visitantes al museo, los ciclistas, los grupos de personas, que cómo se han adueñado de ese espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque te está ofreciendo algo distinto, algo contemporáneo, no es una visión de la revolución anacrónica, ¿no? O sea, sino es una visión contemporánea, ¿no? Y abajo se hizo una cafetería, se replanteó todo este espacio. La revolución se hizo en ferrocarril. ¿Y cómo son los ferrocarriles? ¿Cómo son los containers? Pues son de acero, ¿no? O sea, las Adelitas iban en ferrocarril. Entonces dijimos, vamos a hacer en la parte inferior como si fueran unos contenedores, y además era parte de la estructura y ya lo tenía la cimentación, nada más se explotó eso, pero para darle ese lenguaje como si fuese y este es el interior del museo, un museo mucho más transparente, ligero, contemporáneo, con elementos nuevos. Esta escultura es la bola, así le decían a los revolucionarios cuando venían las mujeres, los adelitas, los niños y los mayores con palos y escopetas, ¿no? Para luchar, ¿no? Entonces, darle elementos como mucho más atractivos, y el más atractivo junto con la fuente era el elevador, ¿no? Darle un aire de contemporaneidad. ¿Cómo podemos visitar? Pues no podíamos, por los 4 puntos no podíamos entrar, por las columnas. Por el exterior hubiera sido muy invasivo, ¿no? Entonces lo mejor era tenerlo en el interior, este elevador panorámico, y llegar hasta este punto, ¿no? Que es sumamente atractivo. Y uno puede ver, vean, si no, esa es una obra de arquitectura complejísima, o sea, no podíamos gozar de ese elemento. Vean la complejidad de una de las bóvedas y cómo la escalera se empotra la alfarda en esta curva, y después con estos bellísimos barandales Art Deco. Entonces simplemente el visitar el interior se vuelve como un templo profano, ¿no? Es un templo a la cultura cívica, ¿no? Y aquí, bueno, y esta bóveda también. Entonces, que tengas toda esa experiencia de recorrer un espacio y ver la ciudad desde las alturas y entender. Este es todo el aparato del elevador, que si algún día es reversible, si algún día no queremos que esté, ¡pac!, lo separas, no pasa nada, ¿no? Bueno, y esto es lo que se quería, que las nuevas, insisto, que unas nuevas lecturas, unas relecturas, una recuperación, una restauración, una renovación, que las nuevas generaciones reconocieran el paisaje. Bien, ese es Tlatelolco, ¿no? Aquí está Tlatelolco, por aquí está la Villa de Guadalupe. Pero este chavo lo que está haciendo es diciendo a su compañero, mira, ahí está Santa Fe, o ahí está Chapultepec, o ahí está Reforma. O sea, reconocer el paisaje desde arriba, los puntos cardinales, la parte de ciudad. Entonces, es cultura urbana, finalmente toda la apuesta es para la cultura urbana, ¿no?
Y estas son las vistas superiores. Aquí están, vean estos chicos, eso a mí me emociona mucho, ¿no? Porque el uso que ha tenido, la respuesta de las personas es sorprendente. Todavía hoy en la mañana estaba viendo el periódico y hay unas fotos. No hay semana, se los juro, que no haya un registro en algún periódico, una foto de una foto del monumento de la fuente de los chicos bañándose o de alguien visitando. Eso es lo que hoy le han llamado la playa revolución, ¿no? Entonces, ¿no? Pero bueno, es sorprendente. Todos estos chicos no están pagando nada, no vienen de las colonias, en un principio venían de la Tabacalera y las colonias circundantes, no, hoy vienen de los municipios conurbados. Les hemos preguntado dónde vienen. Vienen de Catepec, de Texcoco, vienen de Tlaxcala, o sea, de veras, vienen porque no les cuesta nada. Llegan las mamás hasta con toallas, se ponen aquí, ¿no? Esperan, ya están los hijos, ¿no? O sea, y están esperando cada media hora que se apagan y encienden los, ¿no? Entonces, y aquí tienes una rearquitectura. Vean, donde estacionaban los autos que les mostré las primeras imágenes estaban aquí, se extendió la plaza, se redujeron los carriles vehiculares, se ampliaron todas las aceras se ampliaron, se reforestaron las palmeras que originalmente estaban, ¿no? Se colocaron las astabanderas, ¿no? Y se colocaron luminarias, se iluminó con nueva tecnología, con iluminación LED y todo, y con nuevas lámparas también. Entonces tienes que darle un aire de contemporaneidad, o sea, cómo combinas el pasado con el presente y no te quedas nada más con ello, ¿no? Se ampliaron todos los camellones, ¿no? Quiso regresar, ¿no? Se ampliaron los camellones, se pusieron nuevas bancas, en fin, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y de día y de noche lo que puede ser. Entonces tú le das una nueva lectura, es mucho más. El monumento nunca había sido tan visitado. Antes pues hacían las manifestaciones obreras, ¿no? O sea, los partidos políticos, ¿no? No era de la ciudadanía, era de la clase política que hacía sus manifestaciones, ¿sí me explico? Y nunca había sido tan visitado, si no es por esa renovación, y se puede observar, vean la riqueza del interior de las escaleras y todo, ¿no? Entonces, esa renovación, hagan de cuenta que lo revivió, ¿no? Lo revivió. Y así pasa con muchas acciones, ¿no? Otro caso era la Alameda Central. La Alameda, que originalmente fue esplendorosa, y hay que recordar el mural de Diego Rivera y toda la historia que tiene en la historia de la ciudad y del país, que era fantástica, pero en algún momento decayó, porque todos estos ciclos, fíjense, la mayor parte de estas cuestiones que les he dicho de reconstruir sobre lo construido, vean la constante: el Parlamento alemán, el Reichstag, bombardeado y abandonado; la planta de energía en Londres, abandonada y tirada; la fábrica de automóviles Fiat en Turín, abandonada, ¿no? O sea, siempre hay una crisis. Tienen un esplendor los edificios, tienen un origen, tienen su uso original, llegan a tener un esplendor y después tienen un declive, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Son órganos, los edificios son órganos vivos. Y después, ya que tienen su declive o abandono, pueden recuperarse o pueden demolerse, ¿no? O sea, pueden desaparecer. Pero si se pueden recuperar, pues pueden tener una recuperación ascendente que les puede dar una nueva vida hasta más intensa y más fuerte que la que tuvieron originalmente. Todos los que hemos visto ahora han tenido esa curva de descenso y hacia arriba, ¿no? Entonces, la Alameda no está exenta de esos. Esta era la Alameda en 2011. Todo lo que ven ahí de colores, no se crean que es nada bonito, es ambulantaje. O sea, todo eso que lo ves desde arriba es muy estético. Todos los colores son mantas y es ambulantaje. Si uno hiciera si uno fuéramos médicos, hiciéramos como una revisión clínica, diríamos, bueno, pues es un cáncer, ¿no? Ya se carcomió, ¿no? Es como un efecto cucaracha que se lo carcomió todo, ¿no? Y eso que todos los residuos de alimentos, pues también las ratas y una serie de especies, ¿no? Se lo comen, entonces se lo habían carcomido. Vean el alumbrado para los autos, ¿no? O sea, es genial, ¿no? Esto es un alumbrado de autos de los años 60, es como el alumbrado del periférico cuando se hizo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a alumbrar los peatones con esta lámpara, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, es lo que tenemos que ver, como vean el alumbrado. Esta fuente, que no era original, la habían puesto en los años 70, es una fuente esas que venden en la carretera Querétaro, ¿no? Que la habían puesto ahí, los puestos, entonces, si vas viendo el puesto el que te vendía para el autobús turístico, el del INAPAM, o sea, ¿sí me explico? Entonces, iban llegando cada uno, es un cáncer, ¿no? Entonces, no quiere ser crítica, ahí va, vean, aquí nada más, es una de las fuentes, los pavimentos rotos, aquí están las fuentes centrales y todos estos puestos que había, todos estos puestos, ¿no? 1000 ambulantes. Entonces, ¿cómo algo puede decaer? Adaptaciones
parciales, no hay peor cosa que una adaptación parcial cuando un edificio con un valor es tan grande. Hay que ser radicales en las intervenciones. Entonces hace unos años habían hecho estas intervenciones, una rampita para discapacitados, unos escalones con una comodidad inmensa, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Se puede subir fácilmente. Vean además el estado de los árboles, las podas que les habían hecho, el estado de la vegetación, el alumbrado, como les decía. Todas cosas como arquitectos lo tenemos que ver. Entonces tú llegas y dices, bueno, esto no puede ser, esto es absurdo, esto también, el alumbrado, la vegetación, los desniveles, ¿no? Los registros de los encharcamientos. Era un sinfín de males, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues entonces, entender cuál es la estructura. Vean nada más los pavimentos, ¿no? El alumbrado de autos, un alumbrado para los autos en el interior, ¿no? La vegetación y todos estos setos. En estos setos se guardaban, imagínense, llevaba la mamá con el pañal y guardaban el pañal del niño, ahí quedaba el pañal del niño, quedaba el residuo del envase, era todo el depósito de lo que se habían consumido ahí, era un foco de infección. Y ya habían puesto una cantera muy débil, también esa sí era de Querétaro, sin ofender a Querétaro, pero muy blanda, son las canteras muy blandas, que ya se habían acabado, en los años 70 habían hecho la última intervención. Se habían robado algunas copas de estas fuentes, ya no estaban, ¿no? Sí. Bueno, las esculturas, las fuentes estaban secas. Este es Bellas Artes, y esta es la escultura de Beethoven, que está frente a Bellas Artes, y tacos, vean, o sea, ya era, y todo esto, y ya lo veías con mucha naturalidad. Lo que pasa es increíble, uno se va acostumbrando a todo el deterioro. Entonces, si no llegas con una visión radical y dices, hace un diagnóstico, todo, ¿no? Es como si tuvieras un cuerpo que estuviese a punto de fallecer, ¿no? Está intoxicado, ¿no? Y lo más paradójico, vean nada más, ¿qué dicen los muchachos? I love el Distrito Federal, ¿no? O sea, sí, lo amaban tanto que lo tenían, la fuente verde, el agua contaminada, ¿no? Y si te comprabas tu camiseta de que querías mucho a tu ciudad, ¿no? ¿No? Lentes, collares, vean nada más, ¿no? La cantidad de cosas que se vendían, ¿no? Vean nada más las fuentes secas, los residuos de las bebidas alcohólicas acá, algunos grupos musicales que llegaban a echarse su tocada, ¿no? Entonces ya, tierra de nadie, ¿no? Cada quien hacía lo que quería. Y eso pues, no puede ser. ¿A qué llegamos? Vean la diferencia. Entonces, recuperamos todo el trazo original, se limpiaron todos los accesos, aquí está la salida de Bellas Artes, ¿no? Se integró, esto todavía estaba un tapial que no habíamos acabado con la última etapa, pero se integró con el Palacio de Bellas Artes, se integró la calle de Doctor Mora, se ampliaron las banquetas, se le quitó un carril a Juárez y la avenida Hidalgo, y se recuperó el trazo original y se iluminó toda para recuperar el trazo original, ¿no? Se limpió, ¿no? Entonces, ahí tienes, pero con tecnología, todo con tecnología. Esto, aquí se plantaron 250 jacarandas perimetrales, que son estos cajillos que ustedes ven, ¿no? Se plantaron 500 árboles en el interior, se reforestó y se hizo todo un cambio del pH en la vegetación. Todos los pavimentos, todos se recuperaron y se hicieron de mármol, porque decíamos, todas las estaciones del metro, de las líneas primeras, tienen piso de mármol, ¿no? Hay 200 estaciones de metro en la Ciudad de México, 200 estaciones con piso de mármol. Entonces, ¿cómo no le vas a poner mármol al principal parque de la Ciudad de México? ¿No? O sea, es absurdo, tienes 200 estaciones. ¿Por qué? Por el uso rudo. Esto va a tener uso rudo. Entonces, metámosle mármol y nivelamos todo, o sea, se desaparecieron, pasar toda una serie de las rasantes, ¿no? Para poder nivelar, ni tener un escalón ni nada, porque si hay hundimientos, y todo con mármol, reproduciendo precisamente los trazos originales, embutiendo bien las bancas que no te interrumpieran bien, todo esto es nuevo, ¿no? Y así poner unos geysers donde había unas fuentes que no correspondían, pues pongámosles nuevas tecnologías también, ¿no? Y limpiar, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Simplemente limpiar, que en el pasillo no estuviera la banca, tenía un escalón y estaba aquí, entonces lo dejas, quitas el seto porque era el lugar de basura donde guardabas y dejas nada más un estribo para que tengas transparencia. Entonces, la transparencia, ¿qué te ayuda? La seguridad te da una referencia con lo que tienes, la vegetación tiene que ser alta en los bosques. La vegetación urbana de arbustos es lo peor, es la inseguridad, es basura, es falta de transparencia, ¿no? Entonces tienes que ahondar para tener esa transparencia, y la vegetación y las copas las tienes que tener arriba. Ahí están los pavimentos, ¿no? Y ¿qué pasó? Las personas nada tontas regresaron. El alumbrado, que es un alumbrado peatonal, ¿se fijan? Es un alumbrado peatonal. Las fuentes se recuperaron, se limpiaron todas las bancas, se cambiaron los pavimentos, ¿no? Y tienes estos andadores, aquí podemos ver lo que digo.
alumbrado, la banca sin escalón y no interrumpiendo la circulación, ¿no? Quitar el seto para tener vegetación, transparencia y las fuentes en operación, ¿no? Entonces, ¿qué te hace? Que te reúne. El agua funciona como el fuego, ¿no? Por eso las fuentes tienen ese atractivo, ¿no? Si una fuente es interactiva o en el fuego es atractivo, ¿por qué nos llama la atención una fogata o una chimenea? Te reúne, ¿no? Te religa. El agua funciona de la misma manera, entonces darle esas, no tanto, espérate, stop. Es que de veras, no se crean que soy tan torpe, pero es que sí. Es muy delgadito, es así como de uñita. Y aquí están. Y de la noche también, lo que es muy importante en la recuperación son las vidas nocturnas. Hoy en las ciudades vivimos mucho en la noche, sobre todo en las ciudades grandes como la nuestra, donde el tiempo libre solo se puede extender hasta la noche. Entonces tienes que tener espacios durante la noche, y hoy las tecnologías te lo dan, ¿no? Entonces que estén iluminadas y con nuevos sistemas tecnológicos, son fuentes secas, tienes menos espejo de agua en este lugar, que si no es un consumo innecesario de agua, la iluminación es una iluminación de bajo consumo, el pavimento es reflejante, como ustedes lo ven. Si tú pones un pavimento claro, tienes mayor ahorro energético. Si pones un pavimento oscuro, te lo va a absorber. Entonces aquí tienes un reflejo, entonces te hace más eficiente todo el efecto lumínico. Entonces hay toda una serie de factores que tienes que tener, ¿no? Para entonces darle esta vida renovada a un sitio, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, perdón, pero es que de veras tendría que tener una uña larga. Ahí está. Bueno, ahí se ve la transparencia que les decía, ¿no? Aquí donde estaban los tacos y eso que les decía, este es aquí, el monumento a Beethoven, ya se ve Bellas Artes, y tú vienes una diagonal y ya viste la puerta de Bellas Artes, ya tienes transparencia, ¿no? Y puedes ordenar, además educa, el espacio público educa, un espacio ordenado educa. La arquitectura, de veras que le pasé con la uña, de veras, no vayan a creer, de veras, no soy tan torpe, y de veras ya le hago así, necesito un alfiler, ¿no? Bueno, aquí están las fuentes, ya no, para no ser reiterativo. Y otro caso, esto sí me gusta mucho compartir con ustedes porque es una visión arquitectónico, pero que va más allá, que es la ciudad, el espacio que vivimos todos los días. Esta era la calle de Madero en el 2010 también. Los autos, para que vean, eran autos, una banqueta muy estrecha, unos cuantos transeúntes, no podías gozar de la arquitectura igual, no te podías cruzar de una banda de la calle a la otra, los locales comerciales los domingos estaban cerrada totalmente, ¿no? Entonces tú tienes, ¿cómo puedes cambiar de eso a esto, donde tienes al alumbrado, como les decía, y entonces te va a permitir, donde pasaban los autos, sentarte y gozar de la arquitectura, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puedes tú renovar, pasar de esto? Si uno como arquitecto no observa eso, es muy importante, porque miren, lo que tenemos que observar para renovar, para reconstruir, para hacer algo nuevo. Yo pasé un día y caminé, eso de veras fue, los comento como, y caminando en la calle, me acuerdo que de pronto me tuve que bajar porque no cabíamos 3 o 4 personas, entonces la mitad del tiempo estaba yo con un pie abajo, ¿no? Así, cuando tienes que rebasar aquí. Y dije, qué raro, es una calle que une dos espacios importantísimos de la ciudad. Imagínense, la Alameda con el Zócalo, los dos puntos más importantes de la ciudad. Y muy pocos peatones, locales, vean, cerrado, o sea, muchas cortinas abajo. Dije, qué absurdo, ¿no? Un alumbrado que decía ser histórico, pero no era, que llaman la lámpara 1900, vean hasta qué altura estaba la lámpara, y era un foquito ahí, ¿no? Que también son falsos históricos, una muy estrecha la banqueta, y autos, la mayor parte de los autos con 1 o 2 pasajeros. Y además me di cuenta que los autos entraban por aquí, llegaban al Zócalo y se iban hacia Tlalpan, hacia Pino Suárez, y después ya agarraban Casa de Tlalpan, y que no había en la entrada de estacionamiento. Entonces ya me acuerdo que llegué hasta la Torre Latino y me regresé, dije, qué raro, y me di cuenta que no hay una entrada de estacionamiento. Entonces dije, qué maravilla. No hay la Casa de los Azulejos no tiene una entrada, el Templo de la Profesa no tiene una entrada, el Hotel Majestic no tiene una entrada. Entonces dije, qué maravilla. O sea, la Torre Latinoamericana, saben que no tiene un cajón de estacionamiento, es el edificio más moderno de México, es hacia donde vamos, 0 cajones, ¿no? O sea, no tiene uno, porque en el reglamento no lo pedía, tiene, ¿no? Entonces, pues, es absurdo, esta calle tiene que ser peatonal. Entonces dije, pues esto tiene que convertir de eso en esto. Ahí está, es la misma perspectiva, vean, ahí está, con autos y sin autos. ¿Y qué pasó?
pues automáticamente regresaron las personas. Ven, es la misma referencia, ¿no? Y que se vuelve un sendero peatonal muy agradable. Había que ponerle también unas bancas contemporáneas, están las bancas de Jaspic que les dije, desde el niño escultor que tiene la pieza escultórica que pusimos allá afuera, algunos elementos vegetales para darle sombra, y lo conviertes esto en un paseo importantísimo, ¿no? O sea, y en la calle más iluminada de la ciudad. Está tomada desde la Torre Latinoamericana, es Madero, y es el Palacio Nacional, es el Zócalo. Al iluminar con esa potencia la calle, está sobreiluminada, lo reconozco. ¿Pero por qué? Porque el pavimento es claro, y se te vuelve la entrada al centro histórico en la noche, y tú todas las otras calles, 5 de mayo, te va a permitir tener seguridad, aunque vayas aquí a algún lugar en la noche, si regresas a Madero, te sientes seguro, porque es el lugar de protección. Yo creo que todos lo han experimentado, ¿no? Si no, pero era hacerla como eso, cambiarle los pavimentos, cambiar los sistemas de iluminación, de drenaje y todo, para poder posibilitar esto. Y la respuesta es, de nuevo le digo, la gente, los ciudadanos, los habitantes de las ciudades no son tontos, o sea, saben reconocer donde pueden realizar sus actividades con mayor decoro. Y se saturó, ¿no? Hoy padece el problema de la sobrepoblación, la verdad, o sea, es imposible caminar, ya, sí, fue víctima de su éxito, ¿no? O sea, ¿no? Sí, la recorren 200,000 personas diarias, imagínense, 2 veces el Estadio Azteca, pues es ya, pero ¿por qué? Porque eso te habla de la necesidad, ¿no? Es como si tú ofreces un producto y se acaba, es porque sí hay una demanda, porque hay poca oferta. Entonces lo que hay que tener es más oferta de este tipo de acciones en diferentes partes de la ciudad. Bueno, ¿qué se hizo? Pues un alumbrado, si se fijan, para los peatones, todo por eso es tan fuerte, ¿no? Para los peatones, que en algunos casos tiene unos reflectores para iluminar los edificios, de paramento a paramento el mismo nivel, sin ninguna guarnición, dejar la huella nada más de que aquí hay un pavimento más oscuro, pero que esto sea claro, y vean cómo te levanta esto claro, ves más la construcción de los edificios. Y jugar siempre con el pasado. Aquí está lo de reconstruir, o todo lo construir o lo construir. Una banca, estos eran unos lingotes de mármol que nos encontramos en una bodega de esas que tiene el gobierno de la ciudad, arrumbadas, que habían sido, cuando hicieron el estacionamiento de Bellas Artes, habían encontrado unos lingotes de mármol, pero estaban tirados, sí, arrumbados, así. Y entonces yo dije, ¿cómo podemos conjugar con esta extraordinaria portada del Palacio de Iturbide, ¿no? El barroco maravilloso de Madero? Pues vamos a hacer unas bancas, porque las personas también se quieren sentar, pero no pongamos la banca tradicional porfirista, porque esta intervención es contemporánea, ¿no? Hasta los chicles son contemporáneos, ¿no? Bueno, ese es el uso también, la gente es muy, la falta de civilidad, ¿no? Pues entonces le dije a Jorge Jaspic, oye, ahí hay unas piezas, hazte algo, hazte una escultura banca, vamos a hacer una escultura bancas, y hacer una escultura banca, y entonces era un poco llevar, si aquí hay arte, que el arte siga, que el arte de nuestro tiempo, que nos dé una banca, pero que dé un lenguaje. Y ha tenido muy buena respuesta, porque la gente sí las usan, o sea, se sientan. Otro caso de rearquitectura a otro nivel, esta era la azotea del ayuntamiento de la ciudad, clásica azotea del centro histórico y de muchas de las azoteas de nuestra ciudad. Una azotea en el mejor lugar de la ciudad, que es enfrente de la Plaza de la Constitución. Aquí están los chillers, las manejadoras de aire acondicionado, los tensores para unas velarias, más o menos ahí impermeabilizada. Estos eran unos miradores, originalmente estaban concebidos como miradores. Bueno, pues nadie subía, ¿no? Entonces un día que subí dije, oye, ¿cómo podemos? El gobierno de la ciudad estaba dando bonos para quien hace azoteas verdes. Vean las contradicciones que pasan. Oye, si tú tienes una azotea verde en tu casa y vas a recuperar la masa vegetal, o una azotea naturizada, como le llaman, te vamos a bajar el predial, porque es un incentivo para el cambio climático. Bueno, está bien. Y el propio gobierno tiene una azotea donde se refleja el sol, ¿no? Donde el cambio climático, pues ¿cuál, no? Entonces era un poco absurdo, ¿no? Entonces hay que poner el ejemplo. Entonces pasas de esto. Entonces, ¿cómo con un edificio histórico que no puedes perforar la losa, qué sistema puedes hacer para hacer un jardín? Con estas estructuras que tienes neopreno aquí, tienes puro neopreno y por apoyo físico, y vas toda una serie de cables que pasaban ahí, los vas a esconder, pones estos contenedores de pasto, que son ya ahora pasto en contenedores de plástico, y todo lo puedes hacer de forma impermeable, impermeabilizas muy bien, y de esto pasas a hacer esto, ¿no? Entonces tienes, el mirador recupera su dignidad, tienes un área verde, tienes pasto, tienes la vegetación como ya vieron en el sistema, tienes un deck, tienes una plataforma para observar, ¿no? y recupera los miradores. Entonces, ¿cómo? Pero así,
No, nada más no. Hay que hacerle así como que, ¿no? Entonces, de esto a esto, ¿no? Eso es, y no son muchos elementos, por eso les digo, puede ser algo muy complejo o algo mucho más sencillo, ¿no? Y vean la vista que estabas perdiendo, la mejor vista de la Catedral Metropolitana y del Palacio Nacional y del Sur. Aquí estaban montando algunos de los espectáculos del centro, pero para que vean, entonces volvió un mirador donde entran, llevan a las escuelas y ven el Zócalo y se hacen algunos eventos, ahí les entregan las llaves de la ciudad a algunos personajes, y de noche también está iluminada. Entonces, ¿cómo puedes cambiar con pocos recursos, ¿no? Porque son obras, tanto Madero como son obras de mucho impacto y fácil. Vean, esa es la vista de las, cómo no vas cómo desperdiciamos, ¿no? Qué potencial tenemos sobre lo construido. Cuando subes y dices, bueno, esto puede ser de otra forma, ¿no? Esas son las constantes. Aquí está el mirador. Y otro tema que ustedes han visto seguramente son los bajopuentes. Tiene que ver un poco en esa inspiración. Cuando yo vi ese de Zúrich dije, pero pues en nuestra ciudad, si en Zúrich tenían un acueducto, en México tenemos 300 bajopuentes, ¿no? No sé, de ver, son como 315 o sea, entonces, y casi todos en este estado, ¿no? Que se vuelven tierra de nadie, bodegas. Esta era una bodega de la delegación Miguel Hidalgo. Aquí había unos indigentes que estaban viviendo, mira, aquí está la ropa ya tendida, ¿no? Después estaban, ¿no? La informalidad, ¿no? El ambulantaje, ¿no? Los puestos de jugos, las pollas, en fin, todo esto de mañanera, ¿no? Una terminal de autobuses de lujo, ¿no? O sea, de una gran calidad, ¿no? O sea, todo esto, vean nada más, o sea, terrible, ¿no? La basura, el Saniport, ya saben, o sea, todo esto que se va sumando. Entonces, ¿cómo eso puede estar así? Pues bueno, vamos a cambiarlo. Entonces, ¿por qué no hacemos de eso un espacio público que tenga un área libre, que tenga unos juegos infantiles, que tenga unos aparatos para hacer ejercicio y servicios para la comunidad, donde la gente puede ir a hacer la recarga del teléfono, una tienda de autoconveniencia, pueda pagar el recibo de la luz, pueda hacer el pago de tesorería, en fin, y le das esto es algo de rearquitectura, nada más es insertar una serie de modulitos en una serie de espacios que ya estaban, ya estaba el techo, pero nada más lo reorganizas y le das una dinámica totalmente distinta, o sea, cambias, ¿no? Entonces, si hay otra serie de políticas, las integras, que pongan la bicicleta, que pongan los servicios administrativos, que te pongan la taquería, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Y unas bancas para que la persona esté. Y le pones Wi-Fi, le das una serie de servicios, lo iluminas muy bien y vigilancia. Entonces se convierten en lugares de la inseguridad, los conviertes en lugares seguros, ¿no? Entonces, esto es rearquitectura, cómo aprovechas una serie de infraestructuras, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y les das como un carácter lúdico. Este es otro que está aquí muy cerca, es el chupacabras. Ustedes todos conocerán el chupacabras cuando estaba sobre la banqueta, ¿no? Ahí, entonces hablas con el chupacabras, por cierto ya se murió, pero se indigestó de unos cuantos tacos que se comió, pero su mujer siguió con el negocio muy contenta, ¿no? Ahora ya lo replicó, y en otro bajo puente, en el de Eje Central, con el circuito interior, ya puso su sucursal el chupacabras, ¿no? Pero estaba en la lateral, ustedes recuerdan que dónde estaba. Entonces hablamos con él y dijimos, oye, pues no estés aquí, mejor pásate aquí enfrente, te damos una mejor opción, ¿no? O sea, es cosa como ir ordenando, vas mejorando la ciudad y vas ubicando en otro tipo de temas, ¿no? Estos son otros, el de Juan Escutia, esto es en Mazarik, ¿no? Entonces ya vas poniendo diferentes tipos de, ¿no? Por zonas, ¿no? Esto también está abajo del periférico, casi por la Hacienda de los Morales, ¿no? Y vas haciendo toda una serie de ambientes, ¿no? Como que estás más acostumbrado quizá en otros sitios, en los sitios de descanso, en una casa de descanso, o en los jardines o en los parques. No, le puedes dar esa condición de ser un lugar más agradable a un lugar que por naturaleza no lo era. Ya está techado, ya tengo unas columnas, pues nada más pones unas rejas, iluminas bien, pones un mobiliario y le das otro uso, ¿no? O sea, entonces, esto es como muy importante. Y ya casi para finalizar, transformaciones. Esta iglesita, que es la iglesia de Tlaxcuaque, vean cómo estaba. Estuvo en una época ahí toda como abandonada, y al lado, esto es genial, porque miren, iban a la iglesia, pero iban aquí en la noche al salón, y en la mañana iban a la misa de 7 a exculpar sus culpas, ¿no? El Edén, pasaban de los 2 Edenes, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, bueno, esa iglesita pasó de estar al lado de una fábrica, si fijan, la evolución es como la evolución de las construcciones, de una preexistencia, ¿no? Estaba al lado de una fábrica y de un cabaret, ¿no? Era genial, ¿no? ¿A qué puertas cogías? Pues depende de la hora, ¿no? Entonces, y después esa iglesita quedó ahí suelta, fíjense, ¿no? Tiraron la fábrica, tiraron el Edén, ¿no?
llegaron las obras viales, dejaron vean estos muestritas, tapetitos de vegetación, ¿no? Así eran. El coche en los años 60, ¿no? El coche predomina y arrasa con todo, ¿no? O sea, y ahí quedó la iglesita, ¿ven? La iglesita del Tlaxcuaque. Después, en otra época, este fue un edificio de Juan Sordo Madaleno, hicieron aquí la dirección de tránsito y le hicieron como una plazoletita, pero los coches seguían, era la dirección de tránsito, ¿no? Entonces aquí estaba el estacionamiento, y se le hizo este edificio. Con el temblor de 85 se cae este edificio, ¿no? Se derrumba, ¿no? Y queda abandonada también muchos años. Ahí había quedado la iglesita, ¿no? Son como para que vean toda la historia, ¿no? Y después, hasta que hace poco ya había quedado la iglesia ahí, y aquí había un tráfico, un paso de vehículos muy agresivo, se recupera este edificio para la administración pública. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer de nuevo un estacionamiento subterráneo, como en la Plaza de la República, que se recupere esto, y hacer un talud para tapar los autos y propiciar. Con el INA se restauró, el INA fue el que dijo, no, hay que aplanarla porque la piedra se está erosionando, hay que darle esta condición. Ya había tenido, ya no tenía culto, había cerrado el culto, ¿no? Ya no daban misas ni nada porque asaltaban a las personas, ¿no? Entonces, ya se las vendí, ahí está. Y bueno, entonces se hizo esto hasta el estacionamiento subterráneo, se hizo una fuente, ¿no? Se hizo todos los taludes, pero lo más importante también fue la respuesta. Entonces, en esos taludes de atrás, pues llegaron los jovenazos, ¿no? Pues hay que tener un lugar público para el amor, para encontrarse, ¿no? ¿No? Pues ¿dónde le vas a decir, dónde le vas a dar sus besos, ¿no? Entonces, y que no te cueste, ¿no? Entonces, no, que no te cueste dinero, a lo mejor que te dé los besos sí te va a costar trabajo, ¿no? O que te los devuelva, ¿no? Bueno, entonces aquí llegan los enamorados, y en este tipo de juegos que puede ser como una plataforma, y llegaron esos jóvenes que también estaban quizá escondidos en las casas de alrededor, en las vecindades, en departamentos, y ahí están, ¿no? Lo más genial es que el día de la inauguración, esto es una anécdota que siempre cuento, fue muy divertido. La iglesita, no puedo ni mencionar la iglesita, ahí vas. La iglesita que siempre estaba cerrada, el día que reinauguramos la plaza, ¿quién creen que estaba más contento? ¿No? Pues el padrecito, ¿no? Abrió las puertas, estaba encantado, sacó charolas de vino, se puso una borrachera terrible, entonces salía con las charolas de vino, así de vino de consagrar, y vamos a brindar todos, pues estaba encantado porque abrió el negocio de nuevo, imagínense, ahora hay bodas y todo el mundo se toma las fotos aquí, misa de muertos, misa de difuntos, 15 años, primeras comuniones, pues es un lugar, se volvió un lugar muy seguro, entonces las personas después de la ceremonia pues se toman la foto en el lugar, ¿no? Se volvió en un lugar de reunión. Ahí están estos jóvenes, de nuevo con estos recursos, agua, pavimentos, alumbrado, seguridad, vegetación, y quedó confinado hoy. Digo, no creo que sea la mejor de las opciones, pero está protegida, por lo menos hagan de cuenta que sí, se le abrigó al templo, ¿no? Un templo que siempre estuvo a la deriva, vieron ustedes las imágenes, estuvo a la deriva siempre, y quedó protegido por este talud que aísla el ruido de los autos, por este talud también para que se propicien actividades aquí, y que se vea verde. Y cuando uno ve verde, vean esto, si uno restaura lo seco que estaba en las fotos anteriores, si uno pone verde, vean, bueno, estos faltan, ya han de haber crecido, tienen como 2 años tras la foto, pero también se sembraron unos jacarandas aquí, ¿no? Automáticamente uno empieza a ver que hay más verde de lo que uno imagina, ¿ya vieron? Es una sumatoria. Tú pones algo verde, entonces se va multiplicando, ¿no? O sea, se va multiplicando. Si tú te rompes el pie y vas viendo y estás rengueando, y vas por la calle, vas a encontrarte a 100 personas que renguean también, porque te das cuenta que, ¿no? Es como tu punto de observación es ese, ¿no? Entonces, ¿no? Y es otro, era un edificio ahí en Mazarik, junto a la Embajada Cubana, junto al Conservatorio de Música, es un edificio con la UNESCO, que a alguien de mala forma se le ocurrió poner el vidrio espejo, bueno, qué cosa tan espantosa, ¿no? Y era un edificio bastante bueno de Jorge Medellín, y le habían puesto, vean la vegetación como estaba en Mazarik, unas calcomanías. Entonces en algún momento dijimos, bueno, ¿cómo podemos transformarlo esto en una galería? Mira, así era, o sea, así. De nuevo los setos, que son terribles, eso a nivel urbano yo no sé quién los inventó, es lo más nocivo que puede haber. Atrás vivía una persona, vivía un cubano, el pobrecito que la embajada cubana no lo recibía, y vivía ahí, el cuate llevaba como 2 años viviendo allá atrás de los setos, ahí vivía, se bañaba con el agua, sí, ahí vivía el pobre hombre, ¿no? Hasta que le dieron una visa y ya lo regresaron a su país, pero de ese nivel, porque ¿qué propicia toda esta vegetación baja, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes limpiar algo? Y entonces hicimos de eso, ya con la ampliación con las mejoras de Mazarik, entonces se limpiaron todos los setos,
hicimos una galería, le quitamos le quitamos el vidrio espejo y abrimos una galería en un lugar donde antes, ahorita van a ver lo que había. Era esto era Mazarik, imagínense. O sea, aquí estaban, esto era la vegetación de Mazarik, esto es lo que se veía desde el interior, una reja para que no se metiera nadie, unos plafones como de pañal, ¿no? Y eso era lo que se veía, decir, ¿cómo puede ser que en esa avenida que ya está restaurada, una gran avenida de la ciudad, tengas esto y tengas una galería? Entonces la transformamos en esto, esa vista se convirtió. Entonces limpiamos todo, de esto, miren, esto era la galería, ¿no? Todo, con un piso de intercerámica, con una, esto como de pañal, ¿no? Cerrados todos los vidrios espejos, no se veía el exterior. Entonces, ¿cómo puedes cambiar a esto? Le cambias los vidrios transparentes, quitas el plafón, tiras muros, recuperas una estructura que ya estaba bastante interesante, muy limpia, en acero, ¿no? Recuperas los pisos, vean los pisos que había, que estaban abajo, los habían recubierto con esto, vean el crimen. Entonces se quitaron y por fortuna encontramos esto que eran de los años 50, extraordinarios pisos. Vean la estructura al quitar el plafón, ¿no? Entonces haces una cosa como misiana, ¿no? Digamos, donde dejas, ¿no? Todo transparente. Entonces nada más es cómo puedes limpiar la salida al jardín, esa era una de las exposiciones, ¿no? Y cómo puedes depurar, ¿no? Cómo puedes limpiar todo, ¿no? Ese es parte de los trabajos de rearquitectura. Muchas veces limpiar, quitar, porque con el tiempo se han ido agregando cosas desfavorables, ¿no? Cómo limpias, ¿no? Y vas, esa no es mía, ¿de quién sabe qué es? Ya se acabó. Jovenazos, pues muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en mi opinión, esta iniciativa se me hace una muy buena idea para, aparte de reordenar a las personas, de disuadir la delincuencia. Pero a mí me ha pasado que he visto lugares que a pesar de que se intervienen y a pesar de que invitan al público, mueren muy rápido. O sea, cuando se inauguran, no, bueno, dan una buena respuesta, pero ya después ya se abandonan, a pesar de que, bueno, yo tengo un ejemplo que, bueno, se llama la Plaza de las Siete Culturas, está ahí al lado de, por las Américas, por Ecatepec. Ahí pues fue una buena iniciativa para hacer un punto de reunión. Entonces ahí, a pesar de que había una avenida, pusieron una ciclopista y hicieron un teatro al aire libre, ya ahorita ya no se ocupa y es un lugar a mí me parece muy atractivo. Entonces no sé qué opine acerca de estos lugares usted. Es muy buena tu pregunta. Todo esto tiene que ver con mantenimiento. O sea, el problema de todas estas obras que he presentado, y tanto las locales como las que he participado como las externas, están basadas en un buen mantenimiento. Cuando se hicieron Madero, Plaza de la República y la Alameda y otras, se garantizó, y Bajo Puente se garantizó el mantenimiento. Hoy la ciudad se puso un presupuesto específico para que cada año, por ejemplo, se tenga que mantener. Por eso ustedes ven que en la Plaza de la República los lunes no funcionan las fuentes ni nada porque se les da mantenimiento. Los lunes están secas, hay una empresa que les da mantenimiento, que tienen que limpiar todos los chorros, porque está todo computarizado, hacer una revisión del software, ¿no? Y cómo se purifica el agua, también se tiene que clorar. Después de tantos bañistas, imagínate, ¿no? ¿No? Entonces tiene que clorar, en fin, hay una serie de procesos ahí de higiene, de mantenimiento de las luminarias. En el caso de la Alameda también, ustedes han visto que antes está limpia, se está barriendo constantemente. Si uno no garantiza la conservación de los inmuebles, estamos perdidos. En México, lamentablemente, tenemos ese vicio de poder hacer las cosas y después no darles mantenimiento. En este caso sí lo preveímos, y muchas de las otras que ustedes ven son universidades o son entidades culturales o tienen presupuestos públicos o privados, ¿no? Son fundaciones que garantizan esos mantenimientos tan buenos para resistir un uso tan intenso, ¿no? Porque todos los proyectos que aquí vimos son de usos intensísimos, o sea, están hechos precisamente, son casos de rearquitectura, de construir sobre lo construido, pero para aumentar los públicos, para aumentar el sector que puedes tú servir, ¿no? Pero sin mantenimiento. Y eso es muy, muy frecuente, lo hemos visto en muchas ocasiones, que hacen una obra y al poco tiempo está mal mantenida o presenta problemas. Es un problema de operación, lamentablemente en México, y eso pasa no nomás con eso, nos pasa nos pasa con el metro, nos pasa con el Metrobús, ¿no? O sea, que aunque haya inversiones muy fuertes, están mal operados. La operación y el mantenimiento es fundamental, ¿no? Entonces el Metrobús, pues,
es un buen sistema, está muy bien, pero está mal operado porque tú tienes de pronto muchísimos autobuses juntos o se tardan, en fin. Todo es un problema de operación y para eso hay aplicaciones, ¿no? Tenemos que ser más rigurosos en ello. Es muy buena tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más que desee? Bueno, acerca del proyecto de la Alameda, quisiera saber si hubo una propuesta de reubicación del ambulantaje o simplemente en esos proyectos se descarta. No, siempre tienes una propuesta. Sí, tienes que tener una sensibilidad social para resolver problemas, porque el ambulantaje no hay que estigmatizarlo en ese sentido, o sea, obedece a un factor socioeconómico muy complejo, ¿no? Y a una serie de faltas de oportunidades de trabajo o de malas condiciones de trabajo en los lugares donde hay. Entonces el ambulantaje es muy atractivo. Es muy atractivo porque es difícil competir con él porque no hay horario. En una fábrica la persona tiene que entrar a cierta hora, tiene que checar tarjeta, sale, hay un rigor en su entrada, en su salida, en su higiene y todo. El ambulantaje es bastante flojo. El ambulantaje, tú ve a las 8 de la mañana a cualquier lugar donde está limpio, o sea, llegan 9, 10 de la mañana, montan su puesto, puedes ir o no ir, nadie te va a llegar tarjetas, puedes tú estar acompañado de tu amigo, puedes estar platicando, puedes estar hablando por teléfono, o sea, puedes estar coincidiendo en muchas cosas, ¿no? Yéndote a comer a algún lugar, distraerte de tu puesto. Entonces eso hace una flexibilidad que es muy atractiva y es difícil de combatir, ¿no? Ahora, finalmente los ambulantes, los que están ahí, no son ellos son el final el final de una fila muy larga, donde empieza toda la distribución de las mercancías, ¿no? En algún momento se hizo un seguimiento de eso y es muy complejo como opera. Las grandes cadenas comerciales compran, haz de cuenta, el 60%, un 100% de un producto, van a comprarte un juego que va a salir para Navidad, colocan el 50 o el 60% en las tiendas departamentales a un precio superior y 40% en el ambulantaje, pero eso está institucionalizado. Entonces, ¿cómo lo distribuyen? Entonces, tú el que ves, el que te está vendiendo es el último de la fila, el que lo distribuyó desde arriba, el que lo pasó por la aduana, el que lo compró, el que lo distribuyó. Es un problema complejísimo nacional. Entonces eso ha generado una informalidad muy grande y quienes lo sufren, sobre todo, son las alcaldías, son las ciudades, ¿no? Es ahí donde termina, ¿no? La ciudad lamentablemente se convierte en el receptáculo de una serie de políticas económicas mal planteadas, ¿no? Ahora, llega ahí y después se vicia con el clientelismo de los políticos. Entonces el delegado o la autoridad local o los líderes, porque hay líderes, se corrompen, ¿no? Y venden los espacios, entonces les venden espacios a ellos. Entonces hay todo un enriquecimiento y hay una serie de dinero pues oculto, ¿no? Que se mueve para que les den los permisos. ¿Quién le da el permiso de estar en esa esquina? Pues debe tener una autorización al cual le paga un dinero, ¿no? Entonces es una red bastante compleja. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué hicimos en los casos? Detectamos, te lo digo porque eso lo tuvimos que investigar mucho. En el caso de la Alameda, había 1000, hicimos un censo, había 1000 ambulantes, pero de los cuales detectamos que solo por compromisos anteriores de la autoridad había un registro, o sea, había un padrón de 360 ambulantes, o sea, había 360, que sí tenían residencia en la Ciudad de México. Los otros 700 no eran de la Ciudad de México, eran de los municipios conurbados, la mayor parte eran del Estado de México, y hasta de Puebla y de Tlaxcala y Morelos. Entonces le decimos, oigan, con todo respeto, la ciudad no tiene la obligación de apoyarlos, o sea, que sus municipios los apoyen. Y a los 360 que sí que tenían antecedentes de años, o sea, 10, 15 años, que a lo mejor algún día habían vendido algodones o globos, pero ahora ya vendían otras cosas, ¿no? Más redituables, ¿no? Entonces se les dio un seguro de desempleo. En la Secretaría de Economía de la ciudad tenía un bono, y un seguro de desempleo. Usted tiene un año un seguro de desempleo para que se reinserte en otra actividad productiva, no lo estamos dejando sin comer, le estamos dando un seguro de desempleo para que se reubique o en una plaza comercial o tenga otra actividad, pero en ese caso ahí se les dio un seguro de desempleo por un año, ¿no? Y se hizo un código, y además un poco con lo que viene la compañía dijimos, ¿qué va a pasar si no establecemos un reglamento de uso de la Alameda? Entonces le dimos una categoría con Bellas Artes de jardín histórico recreativo. Entonces tiene una categoría, así como aquí Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Con la lucha que tenemos con los edificios que quieren hacer ahí. Entonces le das una categoría, tienes que protegerlo, o sea, no basta con que ya quedó muy bonito, no. Entonces es un jardín donde está prohibido, si se fijan, hay una serie de restricciones en el uso, está prohibido el ambulantaje en la Alameda, está prohibido el ambulantaje, o sea, no te lo permite. Es un jardín recreativo para que lo puedas recorrer, está prohibido el uso de las bicicletas en el interior y las motocicletas, tienes que dejarlas afuera, porque antes metían las bicicletas y todo eso, o sea, es para que la gente pueda caminar, deambular, recrearse, ¿no? O sea,
Y además de ese reglamento se le dio un presupuesto para su mantenimiento. Y sí está penadísimo cualquier ambulantaje. Ahora, el primer año se tuvo que poner una vigilancia extrema, ¿no? Para aguantar las presiones del ambulantaje. Ahora, en el caso de la Basílica de Guadalupe, que también se limpió todo el ambulantaje para la entrada, se tuvo que hacer todo un mercado, ¿no?, interior. O sea, se hizo un mercado, como quisieron, hicieron 3 mercados, se les consiguieron 3 mercados con las características que querían cada uno de los ambulantajes. Y se pudo limpiar desde el Metro Basílica hasta la Basílica toda esa entrada que era inaccesible. Ya no pasé las fotos, pero otro caso terrible. Ahí, por ejemplo, el problema social y el problema para resolver el ambulantaje fue más complejo que el problema técnico, que el problema de rehacer pavimentos, túneles, alumbrado, todo eso fue fácil. Lo difícil fue el problema social, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, agradecerte que hayas venido a darnos esta plática que yo creo que nos enriquece mucho a todos nosotros, y preguntarte tu punto de vista sobre la remodelación de Mazarik. ¿Por qué con una inversión tan grande se perdió la oportunidad de ocultar todos los cables y todas las líneas telefónicas de cablevisión y todo lo que existe en toda la ciudad de manera aérea? ¿Por qué no lo metieron por abajo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esa obra no la hice yo, no, fue muy crítico, con eso. Nada más lo voy a poner a nivel de inversión. La Alameda Central, fíjense para que vean, la Plaza de la República con el monumento, la Plaza de la República, las calles adyacentes, el museo, el elevador, las fuentes y todo, costó 350 millones de pesos. Y vean el impacto que tiene en la sociedad. Ya ha mejorado la colonia tabacalera, ya hay inversión, ya reabrió el Frontón México, han abierto restaurantes, han hecho edificios, han recuperado edificios, se integró con el Museo de San Carlos, en fin, los beneficios urbanos son enormes, ¿no? Con 350 millones de pesos nomás de inversión pública. Mazarik le invirtieron cerca de 1.200 millones de pesos, es increíble, en una zona totalmente excluyente de la ciudad, o sea que no tiene un beneficio. ¿Quiénes son los usuarios de la Plaza de la República? Es pluriclasista, es para todas las clases sociales, y sobre todo para las clases populares, para las clases sociales, y llega el turismo, y hay una cantidad de visitantes, ¿no?, nacionales y extranjeros a esa zona, o sea, entonces detona turismo e inversión en la zona. Mazarik está hecho que para un grupo de consumidores de un sector socioeconómico muy alto de la ciudad, para que compren en las tiendas de boutiques de altísimo, inaccesibles para la mayor parte de la población, ¿no? Trajeron un mármol chino que le dicen mármol español, pero no es, o sea, ¿no? Y lo que más critico yo es el sobrediseño. En el espacio público no puede haber sobrediseño. Entonces Mazarik lo llenaron de volardos, de guarniciones, de una serie de elementos, letritas por acá, letritas por allá, unos letreros que no se pueden leer la nomenclatura de las calles, es para el que tiene miopías, toda la señalética es para leerla a 1 metro, a 2 metros, tú como espectador en auto. No tiene transporte público, no hicieron carriles de bicicletas. Entonces es absurdo, o sea, me parece un gasto oneroso, presión de unos grupos de comerciantes que estaban en Mazarik, que decían que no había seguridad, y a la cual atendió el gobierno de la ciudad indebidamente. A mí me parece absurdo. El sobrediseño no tiene que estar en espacio público. Ustedes revisan todos los proyectos, vale a veces mejor la goma que el lápiz. O sea, si se fijan en Plaza de la República, ¿qué hay? No hay nada, hay pavimento, las banquetas ya estaban, no le metieron nada más, alumbrado. No pongas obstáculos, no pongas barreras, que fluya, y desvanecer todas las banquetas. No hay ninguna banqueta, no hay ninguna guarnición. Desde el Metrobús, Plaza de la República, que están Insurgentes, hasta el Zócalo, son 2 kilómetros, son 2 kilómetros y medio, que no hay una guarnición. Cualquier persona con discapacidad, carriola, silla de ruedas lo puede hacer. No subes ni un escalón de 10 centímetros. O sea, entonces, eso es lo que hay que hacer. El espacio público tiene que ser lo más neutro y de fácil mantenimiento. O sea, el Madero que tenemos, 15 jardineras por ahí y las 20 bancas de Jaspic, es todo, lo más es pavimento. Tú tienes que permitir el fluido y lo menos. En Mazarik te encuentras con volardos de todo tipo, las pirámides chiquitas, los tubos, los desvanecimientos, con topes, con una señalética, diseñaron unos semáforos, hay unos semáforos especiales, los postes están diseñados para Mazarik. ¿Qué tiene de especial, no? O sea, si ya logramos unificar en Madero una serie de alumbrado, y de la Alameda, en la Avenida Juárez, en muchos lugares, un alumbrado clásico para la ciudad de espacios peatonales, ya lo tienes tipificado. Entonces, cuando se funda un foco en Mazarik, va a ser distinto que los otros focos, lo que le cuesta a la ciudadanía eso. Entonces, y lo peor es que se tardaron tanto con la obra que la CFE no le dio tiempo, lo que tú dices, de bajar los cables, ya por lo menos mete los cables. Entonces, después de esa obra tan faraónica, sigues teniendo los postes y los transformadores aéreos. Entonces,
y en los otros solo tenemos por abajo, o sea, no hay ningún poste, desde Plaza de la República hasta el Zócalo no hay ningún transformador, todos son subterráneos, ¿no? Entonces, pues obedece a otras orientaciones, a la sensibilidad política que se puede tener frente a problemas de estos. Lo social es muy delicado en esto, pero lo mejor es evitar el sobrediseño en el espacio público no. En Cataluña empezaron muy bien con los espacios públicos en los años 80, después de las Olimpiadas, pero sobrediseñaron. Uno va ahora a ver las plazas de Cataluña en España y están deterioradísimas porque se excedieron. Los que fueron entendiendo mejor después fueron los ingleses, se fueron. Hay que ser mucho más austero, no hay que sobrediseñar. Lo que quiere es que la gente fluya. ¿Cuál es el éxito de Ciudad Universitaria? Que no está sobrediseñada, que fluimos. ¿Cómo caminamos de aquí a filosofía, de aquí a medicina? No hagamos barreras, o sea, no hagamos barreras. Yo quisiera preguntar algo, Felipe, en relación a, evidentemente muchos de estos proyectos son fruto de la tarea de mucho talento del arquitecto, pero desde luego también de la participación del arquitecto como ente de gobierno, ¿no? como ente director, instrumentador de acciones, ¿no? Entonces un poco si nos puedes hacer una reflexión sobre la importancia del papel del arquitecto también de ese lado, porque evidentemente es notoria pues los resultados que se obtuvieron primero en la Autoridad del Espacio Público y después en CEDUBI, y realmente, bueno, yo desde que tengo conciencia, a partir de que entraste en la Autoridad del Espacio Público, la ciudad empezó a tener una transformación muy notoria, ¿no? Entonces un poco una reflexión sobre el trabajo del arquitecto en ese ámbito, ¿no? Sí, gracias. Pues que viene que los arquitectos, además de proyectar y además de pensar en lo que queremos hacer, lo primero que tenemos que hacer es observar. Hay dos cosas fundamentales, por eso les decía, en algunas imágenes les ponían, bien, observen esto, ya vieron que esto está mal, ya vieron esto. Tenemos que ser unos grandes observadores, pero después de eso, además de observar, de proponer y estar convencidos de lo que proponemos, podamos convencer. Hay que convencerlas, hay que convencer a quien tiene las decisiones, hay que convencer con argumentos. Hay algo que a mí me satisface mucho y yo creo que ahí es donde ustedes tienen que tener la capacidad de cómo lo comunicas verbalmente, cómo lo comunicas por medio de un dibujo, cómo lo comunicas con algo sensible. Pongo dos ejemplos nada más, que los tengo así como en la memoria, pero tienes que saber cómo atinarle, no es como el matador de toros que dice, que te las tienes que clavar ahí exactamente en la espada, ¿no? O el atirarle, ¿no? Es lo de Ciudad Universitaria, Patrimonio de la Humanidad. Yo cada vez estoy más contento de que se haya hecho esa declaratoria y que hayamos hecho todo ese esfuerzo, porque si no hoy ya nos hubieran construido esas torres y hubiera sido todavía peor, y contando algunas omisiones que la propia universidad ha hecho, ¿no? Porque también tiene sus pecados también, ¿no? Pero los pecados eran mayores. Pero fue que un día el rector era Juan Ramón de la Fuente, yo era director de esta facultad, y le dije, les voy a contar qué pasó, y eso fue siempre esa confrontación entre arquitectos e ingenieros. Entonces me invitaron a una reunión donde los ingenieros del Instituto de Ingeniería dijeron que ya no cabían los coches en el campus. Fíjense, así surgió todo esto, se me enchina la piel cuando me acuerdo. Pero es la capacidad de convencer y ponerse enérgico, ¿no? Y estar convencido de lo que dice, no enérgico de autoridad, de autoritarismo, ¿no? De autoridad que dices, tengo la razón, ¿no? Y que por fortuna tuve a alguien sensible que me escuchó y me dio la razón, me la pudo haber dado. Entonces era una reunión con los ingenieros y llegaron los institutos de ingeniería con los de la dirección de obras, con un proyecto que si les digo a ustedes se les van a aterrar, se les van a parar los pies, la piel se les va a poner así, donde traían 7 estacionamientos en Ciudad Universitaria, uno aquí donde está diseño industrial, entre diseño industrial e ingeniería, de 5 pisos, así como de estacionamientos como de Home Depot, ¿no? Sí, así, como el de la Cineteca, sí, con todo respeto para Michelle Roque, pero bueno, así, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, así, ¿no? Así. Entonces, imagínense, entre ingeniería y diseño industrial, ahí dice, ahí está el lote, uno, pácatelo. Otro, entre química y medicina, pácatelas. Otro, entre odontología y medicina, pácatelas. O sea, eran así. Y estaba todo, es que ya no caben los coches, dice, fíjense la lógica lineal, ¿no? Es que ya no caben los coches. Y bueno, entonces los que están muy altos, dice, bueno, vamos a enterrarlos como 2, 3 niveles por abajo y otros 2 para arriba. ¿Qué? Entonces, yo así gané cuenta que yo creo que los mataba, ¿no? No me quieren mucho los ingenieros. Entonces agarra y les digo, a ver, espérense, ustedes están fuera de la realidad, están totalmente mal contra la historia. ¿Cómo la universidad
va a atentar contra su patrimonio. La gran riqueza de Ciudad Universitaria es el espacio abierto, es la separación entre un edificio y otro, así fue concebido. Eso tiene toda esta tradición mesoamericana de los espacios abiertos. Ven el campus y cada edificio es un pabellón y tenemos que gozar de cada edificio que tiene una estética. ¿Cómo vamos a hacer eso? Además, lo único que vamos a hacer es inducir más autos. Si ya está colapsado el circuito, lo tenemos que inducir. Eso no va por ahí. Lo que hay que hacer, ¿saben qué? Allá hay un estacionamiento en el estadio universitario que está vacío, que solo cada 15 días, un miércoles, juegan los Pumas cuando hay temporada, y es en la tarde, ¿no? Y todos los días está vacío. Hay un estacionamiento ahí. Tenemos el circuito y las calles saturadas. Las calles, en principio, son para que los coches circulen, y los estacionamientos para que los coches se estacionen. Si ya está ahí eso, ¿no? ¿Por qué no mandamos los coches para allá? Como sucede en los aeropuertos, en los parques temáticos, en 20,000 lugares, los coches ahí, hacemos un sistema de transporte como los aeropuertos, ¿no? Un shuttle, ¿no? Y haces así un recorrido, y vas y limpias todas las calles, y eso te va a costar el 5% de tus edificios, que vas a hacer unas obras totalmente invasivas y vas a destruir el patrimonio, ¿no? Cuando lo dije con tal convicción, así que dije, cuesta tanto. Entonces Juan Ramón de la Fuente, que era el doctor, dijo, tiene razón Leal, tiene razón Leal, espérense, esos estacionamientos no van, yo no voy a hacer ningunas cloacas, y además se lo vio también por temas de seguridad. Imagínense lo que va a pasar en estacionamientos ahí encerrados, subterráneos o oscuros, peor la inseguridad en la UNAM, ¿no? Entonces dijo, no, de ninguna manera, no, a ver, entonces me volteó y me dijo, ¿cuándo metías un esquema? Le dije, pues a unos 15 días, déjame pensar, entonces, la idea está buenísima, ahora vamos a ver si funciona, ¿no? Ahora sí ya me la regresó, ¿no? Le dije, pues ahí ves, ahí. Ya llego al despacho, a ver, muchachones, espérense, vamos a ver qué hacemos. Y entonces a investigar todos los sistemas. Entonces ya tienes pláticas con los de Cali Mayor, con los de Vialidad, entonces te empiezas a asesorar y dices, a ver, mira, sí puedo hacer esto, te metes. Y ya, entonces ya se presentó, fue complejísimo convencer a la comunidad, complejísimo, ¿no? Pero se convenció y ahí está, no está bien operado, tengo mis críticas como opera actualmente, pero es un problema de operación, lo que dice la compañía, ¿no? O sea, pero bueno. Y la otra fue Madero. Estaba de alcalde Marcelo Ebrard, tanto Marcelo Ebrard como Juan Ramón de la Fuente, brillantísimos, o sea, gentes que piensan y que tienen visión. Entonces le digo, no, de veras, le digo que porque me hicieron caso, ¿verdad? Pero entonces, no es cierto. Entonces íbamos un día, fíjense, nada más lo que es listo. Estaba inaugurando la línea del trolebús sobre el eje central, esa del corredor cero emisiones, y enfrente de la Torre Latino, así, exactamente enfrente del Latino, lo que pasa siempre, la ley de Murphy, se sale el trole y se detiene el trolebús. Entonces yo de pura chiripa venía al lado de Ebrard, estábamos ahí sentados en el mismo sillón. Dice, ¿qué pasó? Le dije, ya se le salió el trole, y el del trole, el pobre conductor, todo eso, espérenme 5 minutos a ver cómo volvemos a poner la línea, ¿no? Entonces mientras estábamos en la ventana y se veía Madero así, de veces Providencial, Madero así, y le digo, ¿sabes que esa calle no tiene ninguna entrada de coches? No tiene ninguna entrada de coches, ya la recorrí, son 7 cuadras y son 700 metros, son 5 cuadras, yo me lo sabía de memoria, son 5 cuadras, 700 metros y no hay ninguna entrada, y uno de los 2 espacios públicos más importantes de la ciudad. Esa calle, y así lo dije, esa calle tiene que ser peatonal. Así. ¿Qué? Se volteó a ver. Sí, puede ser peatonal. Dice, tráeme el proyecto la semana que entra. Y así fue. O sea, son de esas cosas de que, como algo tiene que estar convencido. Yo ya lo había recorrido. Lo otro, yo estaba convencido de que construir un estacionamiento aquí era absurdo. Entonces, ¿cómo puedes convencer? Lo que es importante para convencer, hay que tener la razón. Hay que estar convencidos de algo. Entonces, los arquitectos no basta con que ideemos algo muy sugerente, sino cómo lo vas a presentar, cómo lo vas a argumentar. Ahora, de todo esto, espérense, después ya vinieron presentaciones muy atractivas, tienes que hacer unos renders, tienes que hacer unos planos, tienes que convencer. Después me dijo Ebrard, bueno, ahora habla con los comerciantes, habla con la Cámara de Comercio, ¿no? Y habla con los de CETRAVI, habla con los de, ¿no? Y tienes que hablar con todos los técnicos para convencerlos, pero tienes que llevar ahí sí tus láminas, tu convencimiento. No fue fácil, en todos los casos tienes que discutir mucho. Y pongo un ejemplo nada más, otro, no mío, sino de Mario Pani, para la ley de condominios. Ustedes saben que Mario Pani fue, como arquitecto, el promotor que en México exista los condominios. Antes del edificio de los Cocos en Acapulco, que fue el primer condominio, y aquí el de Reforma y Guadalquivir, sobre Reforma, ambos de Pani, no existían los condominios como régimen de propiedad. Lo que existía en México era, tú tenías tu casa, tenías tu terreno. Alguien tenía un edificio de 8 o 10 pisos, era dueño de todo el edificio y rentaba los pisos. O sea,
que le llamaban edificios de productos, es decir, tú hacías un edificio y lo rentabas, o una empresa hacía un edificio y lo rentaba, ¿no? Pero no tenías el bien. Entonces Mario Pani llegó y les dijo, oigan, hay que cambiar ya esa estructura. En este edificio, el del piso 5 puede ser un dueño, el del piso 6 otro, el del 4. Dijeron, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo la losa del de arriba va a ser el piso del de abajo? ¿Y cómo mi piso va a ser la losa del de abajo? ¿O mi muro va a ser el muro del de al lado? Pues sí. Entonces, ¿qué decían? ¿A la mitad? O sea, entonces 7 centímetros y medio. O sea, tengo media losa, tengo medio muro, No, es que hacía así. Entonces, de pura… Mario Pani ya había investigado y Brasil ya en Río de Janeiro y en Sao Paulo había ese régimen, ya nos había ganado. Y en esa competencia que había entre México y Brasil en aquella época de la modernidad, que eran los dos países más pujantes de América Latina en la modernidad, entonces Mario Pani Mueble dijo, es que en Brasil ya lo tienen, o sea, si en Brasil ya lo tienen, ¿qué nosotros vamos a quedar atrás? Entonces inmediatamente convenció a las autoridades y los notarios se pusieron como locos a investigar, les dieron la orden de investiguen a ver cómo puede ser, y así surgió la ley de condominios en México. O sea, por un esquema espacial distinto que te va cambiando, ¿no? Y vendrán otras, ¿no? O sea, no es convencer. ¿Quién convenció a alguien de que hoy escucháramos la música por Spotify o las aplicaciones, ¿no? O sea, si no hay esas innovaciones, la compañía más grande de hoteles en el mundo no tiene un cuarto, ¿no? Se llama Airbnb. El sitio más grande de taxis en el mundo no tiene un coche, se llama Uber, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, todas estas nuevas aplicaciones alguien convence a alguien llega y aunque te sueñe extraño, llegas y las cosas pueden ser distintas. Entonces yo creo que aquí es observación y capacidad de convencimiento. Y en la capacidad de convencimiento tienes que tener la razón, tienes que estar seguro que lo que estás proponiendo va a funcionar, porque si no funciona, puedes acabar mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Felipe, creo que ya fue nuestra dosis de la semana, de referencias y de ideas. Esperemos verte en alguna otra ocasión pronto. Muchas gracias. Hasta luego.